Señoras y señores, arrancamos esta transmisión, en este gran encuentro entre Ribereño y Guaraní en la fecha 1 de la Serie A. Arrancamos ya en la fase de liguilla, compañeros. Estamos muy contentos de poder, sentir esta pasión que se siente en el fútbol cada fin de semana en las canchas de nuestra querida ciudad de Limpio. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Cristian? Hola, mi querido Ale, ¿cómo estás? Saludos a la audiencia ya que están conectados con nosotros mientras observamos el ingreso del equipo local del Unión Atlético Ribereño a la cancha de la liguilla a través de Limpio Digital. Presentamos ya también a nuestro gran amigo Adrián Arce, que está compartiendo con nosotros hoy en comentarios. Bueno, buenas tardes, Alex. Un placer saludarte a vos y a toda la audiencia de Limpio Digital. También, por supuesto, al compañero Cristian y a los demás componentes del equipo técnico de Limpio Digital. Estamos ya listos para el arranque de lo que serían las liguillas de este apasionante campeonato limpeño, que ya ingresa de a poco a la recta final. Ahora ya, a partir de ahora, quedan solo 12 clubes de los que quedarán peleando por el título. Agradecemos a todos los presentadores que hacen posible de que estemos compartiendo con todos ustedes primeramente material de construcción de Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Material de construcción Santa María. Central ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Mabel Gómez, Intendente 2026, lista 2M, Cuñá, Limpeña IT. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Forrajería San Agustín, venta de alimentos bovinos, ovinos, cerdos, maíz, afrecho, gallinas, de Osmar Sánchez. Forrajería San Agustín. Así que ya sean todos bienvenidos, también a todos los presentadores, a todos los auspiciantes y a vos en especial que estás del otro lado ya compartiendo desde, no sé, seguramente tu casa en algún lugar, en algún punto del país. Y también, por supuesto, un gran saludo a toda la gente del exterior que ya está aprendidísimo a nuestra transmisión. Así que ya estamos nosotros prestos para este encuentro entre Ribereño y Guaraní, compañeros. Perfecto, Alex, nosotros ya nos vamos preparando, ya vamos a repasar la alineación del combinado local. Arrancamos con el Unión Atlético Ribereño, que en portería va a tener con la número 12 a Lorenzo Osuna, luego tienen con la 13 a Ronaldo Martínez, 15 para Gabriel Martínez, 8 Pablo Lucerno, 16 Álvaro Pereira, 10 Rodney Fernández, 7 Ángel Flores, 11 para Villalba. Después con la casaca 19 está Eduardo Martínez, 20 para Mauricio López y con la 4 Francisco Delgado. Son entonces los 11 del combinado ribereño, dirigido técnicamente por el profesor Víctor Hugo Mareco. Muy bien, el equipo titular del Unión Atlético Ribereño, y vamos a repasar el equipo del Club Guaraní de Limpio. Perfecto, Cristian. Guaraní que salta a la cancha con la siguiente alineación: con la 1 Tomás Echagüe, 5 Ignacio Paniagua, 3 Freddy Parodi, el capitán del equipo, con la 4 Elías Fernández, 21 para Isidro Saldívar, 6 para Rubén Cáceres, 8 Lucas Alfonso, 17 Diego Bogarín, 18 Francisco Escurra, 7 para Pinihuí Medina y con la 10 Junior Argüello. Son entonces los 11 seleccionados por el profe Aldo Florentín para disputar este encuentro de primera fecha de liguilla aquí en la cancha de la Unión Atlético Ribereño. Todo listo, señoras y señores, para arrancar ya en instantes. Nada más esperando para que ingresen los árbitros principales ya para poder dar inicio a este encuentro que propone ser un partidazo en esta fecha que lo vas a disfrutar a través de la plataforma de Facebook y el canal de YouTube de Limpio Digital. Le damos también la bienvenida y hoy va a estar como presentando el gol del partido a Mini Bodega Francis, donde puedes encontrar alimentos, bebidas, también limpiezas, mascotas y también tiene, por supuesto, atención de calidad. Puedes comunicarte al 0992-766-294. Y también, por supuesto, tenemos que agradecer al señor Richard Olmedo, que hoy va a estar apoyando a su querido Club Guaraní, se suma a esta transmisión, y a todos los patrocinadores por estar compartiendo en esta fase ya en la liguilla, en la segunda fase de este campeonato de la Liga Limpeña de Fútbol.
Muy bien, muchísimas gracias a todas las empresas y negocios y a los amigos que se van sumando ya con nosotros también en la tanda publicitaria. Muchísimas gracias a todos los grandes amigos que se van sumando con nosotros ya también en esta cobertura en vivo en la tarde de hoy, en lo que están viendo a través de Facebook. Muchísimas gracias a los que están compartiendo, a los que están dejando el comentario, nos están diciendo desde dónde ya están conectados con nosotros en la tarde de hoy para poder disfrutar de lo que va a ser este partidazo entre el Unión Atlético Ribereño y el Club Guaraní. La cantidad de gente, Adrián, es realmente espectacular. El show de humo, de petardos ya también para recibir a ambos equipos, realmente impresionante en la tarde de hoy. Asimismo, Cristian, un estadio muy bonito, muy coqueto el que tiene Ribereño, uno de los mejores en cuanto a infraestructura aquí en la Liga Limpeña de Fútbol, y que por supuesto hoy prácticamente recibe casi en su totalidad, te diría un 70% de aforo aproximadamente. Hay que tener en cuenta que tiene graderías y ahí se distribuyen un poco más las personas. Y bueno, un partido a la altura del, una hinchada, mejor dicho, se responde a la altura de lo que es este compromiso. Primera fecha de liguilla, acompañando al club que está en un buen momento, que clasificó primero en su grupo, que ganó su serie y bueno, ahora tiene esta chance de pelear la clasificación a lo que sería la fase del mata-mata. Exactamente. Agradecerle al presidente, a la comisión directiva, al Niño Espero, a toda la comisión directiva ya también por el recibimiento, y ya estamos ubicados nosotros arriba en la cabina sobre la gradería, así que muchísimas gracias ya también por la atención a todos los componentes del Unión Atlético Ribereño. Desde bien temprano estábamos ya compartiendo aquí en la sede social, y ahí todo listo, nosotros preparados para disfrutar de lo que va a ser una gran fiesta del fútbol aquí en Piquetecué, y lo vas a disfrutar. Y aparte de todo eso, Adrián, minuto a minuto vamos a estar teniendo los datos ya también de los diferentes campos deportivos de esta jornada dominguera de fútbol. Excelente, Cristian, y nosotros ya nos vamos preparando para lo que va a ser este compromiso. Solamente faltan los árbitros, básicamente, para que pueda arrancar este compromiso. Vamos a ir también actualizando, por supuesto, los resultados parciales que se vayan dando en las distintas canchas. Tenemos grandes compromisos el día de hoy, así que está imperdible ya esta Liga Limpeña a esta altura, ya recordando que es la fase 2, Cristian. Es así, aquí donde todo punto vale, suma, porque está el punto y coma ese que te puede llevar a la clasificación, ese puntito de más, ya también que te puede dejar fuera del campeonato. Así es que está candente todo esto ya con la calculadora en mano desde la primera etapa del primer partido de esta segunda etapa, Adrián, ya con la calculadora en mano, porque todo suma, todo sirve a la hora de clasificar. Exactamente, teniendo en cuenta que los grupos en la primera fase en su mayoría se definieron por detalles, por resultados en la última fecha, por 1 o 2 goles de diferencia, por algún empate, alguna victoria sobre la hora. Así que esta segunda fase, lo que sería la liguilla, va a ser muchísimo más competitivo, por supuesto, ya de cara a lo que va a ser las fases eliminatorias. Teniendo en cuenta que los partidos programados para hoy por la Serie A tenemos justamente este Ribereño contra Guaraní. San Juan va a enfrentar a Inter también por esta Serie A. En la Serie B, en este caso, 1 de mayo recibirá a Cerro Corá en cancha de Guaraní. Y Río Salado recibe a Nanagua. Y en la Serie C, 24 de Rincón recibe a Nueva Estrella en el estadio Taciano Gómez, cancha del Sportivo Limpeño. Y Sudamérica recibe a Peñón en el estadio de la Liga del Coronel Carlos Garcete. Son entonces los compromisos que están programados para el día de hoy, para esta primera fecha de las liguillas, Cristian. Es así, realmente, y nosotros estamos justo a cómodo, muy cómodo ya aquí. Prácticamente sería el único estadio de la Liga Limpeña de Fútbol que cuenta con una cabina para los periodistas, y nosotros estamos muy a gusto ya usufructuando ya también esta cabina aquí para poder ya llevar las mejores imágenes, tanto a través de la cámara, y nosotros para poder relatar sin ningún problema ya también. Así es que felicitarle al Unión Atlético Ribereño por ser prácticamente el solitario que tiene en la cabina de transmisión aquí en la Liga Limpeña de Fútbol. Así es que una comodidad bastante importante para nosotros que vamos siguiendo el campeonato de la Liga Limpeña de Fútbol en todos los campos deportivos, para poder llevar la mejor transmisión, y a la gente que por A o B de motivo no puede ir a la cancha o está en el exterior y lo va a ver ya de esta manera, ya aquí nosotros bien arriba, para disfrutar de una transmisión realmente espectacular a través de Limpio Digital. Así es, Cristian. Prácticamente el único que cuenta con esta comodidad, con la infraestructura necesaria para una transmisión deportiva, teniendo en cuenta también al Estadio de la Liga, que tampoco cuenta con un espacio asignado para
las transmisiones y Ribereño es casi que el único, ¿verdad? No sabemos ahora con las reformas que están haciendo varios clubes en sus respectivas canchas y de por ahí termina agregando alguna cabinita o algún espacio reservado para la prensa, pero cabina de transmisión así como tal, el único que tiene es el Unión Atlético Ribereño. Y por eso te digo, Cristian, en cuanto a infraestructura, es uno de los clubes mejor posicionados en la Liga Limpiña de Fútbol, que tiene sus vestuarios, tanto para el equipo local como visitante, tiene también vestuarios de árbitros, tiene también sus cantinas así hecho de material, ¿verdad? Así todo muy, muy lindo, muy coqueto. Así que en cuanto a infraestructura, el Unión Atlético Ribereño perfectamente podría codearse con algún club de intermedia o de categorías ya de APF. Muy bien, Adrián, ahora sí ya le veo a los árbitros principales que están y a punto por ingresar dentro del campo de juego para que todo esto se ponga en marcha y podamos disfrutar a lo que vinimos, Adrián, Alex, a disfrutar del fútbol en la tarde de hoy. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería, encontralo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Encontralo sobre la avenida General Elizardo Aquino de la ciudad de Limpio. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes, ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Mabel Gómez, intendente de Limpio 2026, lista 2M, Cuñá Limpeñaite. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Forrajería San Agustín, venta de alimentos bovinos, ovinos, cerdos, maíz, afrecho, gallinas, comida para gallinas, de Osmar Sánchez. Forrajería San Agustín, compañeros. Muy bien, señoras y señores. Cada vez falta menos para que pueda arrancar este gran encuentro en la tarde de hoy. Aquí desde Piquetecue, el Unión Atlético Ribereño en su estadio que recibe para disfrutar de lo que va a ser este partidazo. Compañero, quiero tomarme este pequeño tiempo también, este pequeño momento para felicitar a nuestro gran compañero Soto, que está hoy en las cámaras, está cumpliendo años. Muy bien. Sí, felicidades. Muchísimas felicidades a nuestro querido compañero. ¿Cuántos años? ¿18? 19 cumplió, 19. 19 sí. años, muy bien. Casi nos llega, compañero. Para venir a cumplir con el trabajo tuvo que dejar a la familia que claro. está allá de visita, pero imagino que se extiende luego esto después del partido, ¿verdad? Claro. Las brasas, está preparado el asado, la costilla ancha, me está diciendo ahí, para lo que hace el festejo. Su papá está preparando, dice. Su papá está preparando ¿Ya todo. está preparando? Sí. ¿Está calentando, está prendiendo el fuego o está enfriando algo? Sí. Ambos, me está diciendo. Vamos, sí. Muy bien, felicidad a nuestro compañero de trabajo que está de parabienes en la fecha de hoy aquí, festejando y laburando con nosotros a través de Limpio Digital. Ahí está. Se merece lo mejor, entonces. Un fuerte abrazo a nuestro gran amigo Soto. Héctor Soto. Héctor Soto. Tito. Ahí, Tito. Como le dice cariñosamente nuestro amigo Adrián. Tito le dice. No solo yo, todo le dicen. No, para así. aclarar, ¿verdad? No sé por qué se apuró para aclarar. No, es que suena un poco raro también de repente, ¿verdad? ¿Entiendes? Claro. No solo para yo. no confundir. Es que Claro. ahora pasa de todo, no. No, eso es cierto. Muy bien, señoras y señores. Cada vez falta poco para que empiece a rodar el balón y poder disfrutar del fútbol, de la fiesta del fútbol limpeño a través de Limpio Digital TV en la tarde de hoy, en esta cobertura a través de su página de Facebook y a través del canal de YouTube. Muchísimas gracias a los amigos ya que están conectadísimos con nosotros. Muy bien, el árbitro principal ultimando detalles, viendo con los asistentes. Ahí lo vemos ya ahí, parado frente al balón para mover la pelota. El equipo guaraní, el equipo visitante en la tarde de hoy que lo va a estar moviendo con Junior Argüello que tiene la pelota de frente. Ya listo y presto para arrancar en instantes esto, Adrián. Asimismo va a mover Guaraní y ya se pondrá en marcha este partido correspondiente a la Serie A de las liguillas, segunda fase ya del campeonato limpeño. Así que faltan segundos nada más para que arranque este gran compromiso que seguramente nos dejará muchas emociones, dos grandes equipos con mucha historia en el campeonato limpeño, con mucha tradición, mucho arrastre. Y aquí se enfrentan en una instancia ya importante como es la fase de liguillas. Muy bien, lo estamos viendo al árbitro principal, creo que a dos policías se fue hablando para que venga un poquito más para el centro, ¿verdad? Algo así.
Vamos a ver de qué se trataba esto, ultimando detalles para que pueda ponerse en marcha. Creo que está todo ok, listo para poder arrancar en la tarde de hoy. Compañeros, el real time que vamos a estar, por supuesto, compartiendo con toda la gente. 101 personas compartiendo con nosotros a través de YouTube. Muy bien, señoras y señores. Ahí lo autorizó el árbitro y el fútbol está en marcha. Ahí lo movió el Club Guaraní, que lo tiene para reiniciar la jugada desde el fondo. Señoras y señores, lo vemos a Elías Fernández jugando con el capitán por el sector izquierdo. Moviendo el conjunto de Guaraní, intentando salir desde el fondo. Pelota para arriba, la juega larga. Desde el fondo lo descuelga bien Martínez. Pelota que recupera el Junior. Punteo larga, señoras y señores. Y la pelota que se queda para el portero Osuna. Lo tiene Lorenzo jugando por el sector izquierdo, saliendo con Delgado. Delgado, pelota que la juega ahora, lo tiene Rodney Fernández. Fernández que levanta el balón. Saca desde el fondo Paniagua. Ahí lo vemos a Lucerno. Fernández que intenta, cae al piso y no pasa nada, dice el árbitro. Y sale el conjunto de Guaraní. Lo tocó, a ver qué dice el árbitro. Había agarrón, dice Adrián, y hay falta. Pinihui Medina ahí que reclamaba la infracción, de hecho quedó sentido, sin embargo el árbitro cobró una falta previa del número 7 Guaraní sobre el jugador de Ribereño. Lo intentaba el jugador del Unión Atlético Ribereño. Flores, balón que se pierde por línea de fondo y corresponde salida para el equipo del Guaraní. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, short de fútbol, chalecos, uso 0983-074-531. Muy bien, señoras y señores, recibe la asistencia dentro del campo de juego. Pinihui, vamos a ver, esperemos que no sea nada grave para que pueda continuar el encuentro en la tarde de hoy. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremalleras, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. JJ Isfran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. Lo autoriza el árbitro Tomás Echagüe para sacarle la pelota desde el fondo del conjunto del Guaraní. Partido empatado, señores. Primer tiempo del encuentro. Echagüe. Pelota que la juega larga, lo van a pelear arriba. Intenta de cabeza Pereira. Balón que lo tiene el Unión Atlético Ribereño por el sector izquierdo. Moviendo Martínez. Acelera López. Balón que lo trabaja el Unión Atlético Ribereño. Intenta aguantar Villalba. Balón que lo tiene Lucerno. Moviendo bien con Pereira. Abriendo para el compañero Delgado. Por el sector izquierdo. Moviendo bien, señoras y señores, el ribereño. Pelota que intenta filtrar. Intenta aguantar. Cae al piso. No pasa nada, dice el árbitro. Pereira que recupera para el Unión Atlético Ribereño. Abriendo bien Rodney Fernández. Intenta Rodney. El portero Echagüe que se queda con el balón. Primer intento del conjunto de Ribereño. Aquí la jugada colectiva ha trabajado a través desde la banda izquierda sería. Ahí se mostraba Rodney, el pase parecía que se diluía, luego recuperó Pereira, volvió a jugar con Rodney que sacó ese remate que no complicó demasiado a Echagüe, sin embargo es el primer aviso del conjunto local. Ahí lo tiene Argüello que intentaba, ahí le puntean la pelota, ahí lo tiene Villalba. Villalba con el balón para el Unión Atlético Ribereño, abriendo rápidamente por el sector izquierdo, Flores que acelera y recupera Paniagua. Paniagua que lo tiene desde el fondo. Intenta salir Fernández. Balón que le cede al compañero Bogarini. Tinta Bogarini. A ver. Y recibe la falta, dice el árbitro. Tiro libre. J Autorepuestos. Lo que tu vehículo necesita. Atención personalizada. Precios accesibles para diferentes marcas y modelos. Sparta Pizza. Lucha por tu última rebanada. Encontranos en nuestras dos sucursales. Parquecito y Central. Ignacio Paniagua. Para levantar el balón. Creo que lo hizo un poco más para atrás el árbitro principal. Sí, señor. Más atrás, pero más atrás le dice el árbitro principal a Paniagua para poder sacar el balón desde el fondo. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica general, ubicalo en Teniente Maldonado y Carandaití, Mariano Roque Alonso. Ahora sí, Paniagua, balón para arriba, Pinihui que intenta de cabeza, señoras y señores, Martínez. Ahora la pelota, ahí lo tiene Flores. Flores que intenta aguantar, señores. En la marca Bogarini. Ahí lo tiene el conjunto de Guaraní jugando para atrás. Moviendo bien el balón. Junior. Pelota que lo busca Pinihui. Intenta y sale el Unión Atlético Ribereño desde el fondo. Ahora sí lo tiene el capitán. Parodi. Se equivoca. López que recupera y acelera. Va el Unión Atlético Ribereño. Una buena para esta. Pero Elías Fernández que lo corta con lo justo.
para salir desde el fondo. Se resbalaba allí el jugador de Guaraní tras recibir el pase de su capitán Parodi. Eso propició que recupere el jugador de Ribereño. En este caso, el jugador con la casaca 20, Mauricio López, se fue engolosinando con la pelota, no la soltó nunca y eso propició que los defensores de Guaraní se reagrupen y entre Paniagua, Elías y compañía le terminen sacando esa pelota. Sin embargo, Ribereño está mucho más incisivo llevando la iniciativa del encuentro en estos primeros minutos de juego. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Muy bien, señoras y señores, va a corresponder salida desde la portería para el Unión Atlético Ribereño. Lorenzo Osuna cediendo la pelota para Pereira, que abre para Martínez por el sector izquierdo. Para salir el ribereño, Martínez. Pelota para arriba, buscando a Villalba. Rodney Fernando que intentaba, pero el banderín ya estaba levantado. Todo anulado. Marcial Yegros, candidato a concejal 2026. Lista 18, opción 10. Compromiso, capacidad y liderazgo para limpio. Echagüe, pelota que la juega larga. Ahí lo va a recuperar desde el fondo el Unión Atlético Ribereño. Pelota que la juega larga. Ahí lo corta bien Saldívar. Saldívar que levanta, buscando a Junior Argüello. Martínez que intentaba, se le escapa el balón. Pero para intentar salir... intentaba y fue por la mano de Junior Argüello, Adrián, y va a corresponder salida para el ribereño. Así es, estuvo ahí presionando el jugador de Guaraní con la casaca 10, en este caso Junior Argüello, generando también en que la defensa de Ribereño se apresura a rechazar esa pelota, luego le termina pegando en la mano, por lo cual va a ser salida para el conjunto local. Celular lento, roto o bloqueado, Girocell tiene la solución. Display, baterías, desbloqueo y más. 0992-754-296. Balón que lo tiene Francisco Flores. Martínez que la juega larga. Parodi jugando para atrás para el portero Echagüe para salir desde el fondo el Guaraní de limpio. Esmirce Bobadilla, concejal 2026. Lista 2A, opción 5. Con cercanía, trabajo y compromiso. Juntos cambiemos limpio. Fernández. Echagüe, balón para arriba, lo corta bien de pecho y recupera Pereira para el ribereño. Cayó el piso y esto es falta y corresponde tiro libre de para el ribereño. Tiro libre, quedó sentido el futbolista de Ribereño, una ocasión interesante que va a tener ahora el combinado local para buscar hacer daño por la pelota aérea. Por su parte, Guaraní, que está haciendo de momento... en ciertos momentos de juego dominado por el conjunto de Ribereño, que es el que tiene un poquito más la iniciativa de ir para el frente, pero no tanto, no es un dominio demasiado claro, porque Guaraní también, cada vez que tiene la pelota, genera también ocasiones de ataque. De momento ninguno de los dos incomodó demasiado a la portería del otro, pero el que tiene un poco más los hilos del juego es Ribereño de momento, y aquí va a tener una ocasión de tiro libre. Muy bien, corresponde tiro libre. Para el Unión Atlético Ribereño lo autoriza el árbitro. Balón para arriba y lo saca de cabeza desde el fondo del conjunto del Guaraní. Flores que intenta levantar el balón de vuelta. Rodney Fernández que acelera, pero Tomás Echagüe que lo descuelga bien y la saca larga. Buscando a Junior que domina el balón. Intenta avanzar. Martínez en la marca. El Junior, Argüello de vuelta. Vamos a ver. Argüello. Lucas. Abriendo para Escurra. Junior que intentaba. Martínez con el balón. Álvaro Pereira que gira y lo hace de buena manera. Flores por el sector izquierdo. Moviendo el Unión Atlético Ribereño. El capitán Rodney Fernández. Pereira. Flores. Intenta Flores. Y se le escapa la pelota y corresponde lateral para el Guaraní. Te esperamos a vos y a tus amigos en La Fuente Bichos para pasar un lindo momento juntos. Estamos sobre la Ruta 3, General Elizardo Aquino. Muy bien, señoras y señores. Es lateral, Paniagua. Balón que la juega larga. Martínez que intenta. Flores que levanta el balón para arriba. Elías Fernández de cabeza. Lucas. Alfonso. Piniwi que gira. Abriendo por el sector derecho. Flores que se adelanta y recupera para el Unión Atlético Ribereño que la juega larga. Flores que intenta. Ahí lo vemos a Pereira. El capitán Parodi. Escurra que no puede. Ahora sí Mauri intenta filtrar el pase. Elías Fernández saca medias. Va Ribereño. Una buena posibilidad. Le picó largo. Elías Fernández que volvió a llegar. Lucas Alfonso buscando y abriendo rápidamente para el compañero. Por el sector derecho Bogarini. Y la juega larga buscando a Piniwi que domina el balón. Pero rápidamente para recuperar Delgado. Pereira. Intenta puntear Pereira.
Rodney Fernández. Pereira de vuelta. Francisco Escurra que recupera. Junior. Arguello. Sigue Junior. Aguanta Junior. Intenta Martínez que lo corta. No hay falta, dice el árbitro. Y lo tiene el conjunto del Guaraní. Avanzando por el sector derecho y lo rechaza bien. Ahora lo vemos a Paniagua. Balón para arriba. Escurra intenta meter de cabeza. Junior que intentaba y hay falta, dice el árbitro, y corresponde tiro libre. Richard Olmedo apoya a su querido club Guaraní. Tiro libre, señoras y señores. Una buena posibilidad, Adrián, que lo va a tener de pelota parada el conjunto visitante. Así es, un tiro libre interesante. Tiene un buen ángulo para buscar el remate. Calculo que será Junior el rematador, puede ser él. Después tiene también algún que otra opción interesante Guaraní, pero veremos quién es el encargado de la ejecución. Es un muy buen ángulo para pegar al arco, como dije, Cristian. Exacto, lo vemos a Francisco Escurra colocando el balón. Vemos 1, 2, 3 compañeros. También lo vemos a Saldívar hablando con Junior Escurra. Ahí desde la portería para dar indicaciones. Lorenzo Osuna, una buena posibilidad para el conjunto del Guaraní. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, short de fútbol, chalecos o usos 0983 074 531. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Arguello, Junior. Lorenzo Osuna desde la portería dando indicaciones. A ver, 2, 4, 6, 7 en la barrera del Unión Atlético Ribereño. Algunos empujones dentro del área. A ver, ahora sí. Ahí lo va a autorizar el árbitro principal. Tiro libre. Escurra al ras el suelo. ¡Gol! ¡Palo! Mano. Hay mano. Hubo mano. No sube al marcador el gol de Guaraní. Muy bien, señoras y señores. Lo miró al asistente Adrián. Le miré al asistente, no tenía el banderín levantado. Entonces el árbitro principal con un gesto de mano para que el gol sea anulado. Así es, Cristian, una gran ejecución de Escurra que terminó sorprendiendo con ese remate. Parecía que le iba a pegar Junior. Entonces la barrera, el arquero, todos estaban mentalizados seguramente que le iba a pegar el 10. Sin embargo, atropelló Panchi, sacó ese remate raso por debajo de la barrera, se terminó colando esa pelota, pega en el poste, deja desacomodado al guardameta. Y allí ocurre una curiosa situación porque llega para rechazar el jugador de Ribereño. De hecho, que revienta la pelota y aparentemente termina pegando con la mano de Pinihui y terminó metiéndose en la portería. El árbitro señala entonces la mano, una jugada parecida al gol de Ferreira de Seba Ferreira hace unas semanas en el fútbol paraguayo, ese penal que en el rechace le rebota en la cara. Bueno, esa misma acción, pero el árbitro termina diciendo que le pega en la mano, así que no sube al marcador el gol de Guaraní. Mini Bodega Francis, bebidas, artículos de limpieza, comida para mascotas, atención de calidad. 0992 766 294. Muy bien, va a corresponder salida desde la portería para el Guaraní y de limpio para salir desde el fondo. Partido empatado, señores. El lindo partido entre el Unión Atlético Ribereño y el Guaraní, que lo estás disfrutando a través del Limpio Digital. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras 2 sucursales, Parquecito y Central. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica general. Ubícalo en Teniente Maldonado y Carandaití, Mariano Roque Alonso. Muy bien, ahora sí, ahí lo autorizó el árbitro. Tomás Echagüe, que levanta la pelota y la juega larga. Lo pelean arriba. Pinihui que no llega. Martínez, sí. De pecho, Rodney Fernández. Recupera Guaraní, pero vuelve a puntear Rodney Fernández, que persigue la pelota. A ver si llega. Acelera. Se fue el balón. Señores, corresponde salida lateral para el Guaraní. Bodega Ñacaito, las bebidas más frías de la ciudad de Limpio. Ubícalo en el desvío salado de nuestra hermosa ciudad de Limpio. Muy bien. Es salida lateral. Balón que la juega larga. Pinihui intenta a Martínez, que lo saca de cabeza y corresponde de vuelta lateral por el sector derecho para el conjunto del Guaraní. Material de construcción Santa María, todo para la construcción. Hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontralo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Balón que la juega larga. Pinihui que intentaba. Martínez que levanta. Francisco Escurra. Ahí lo vemos a Pereira. Ahora sí intenta Lucerno. El Lucerno que se queda con la pelota. Mauri que aguanta el ras del suelo. Intentaba Elías Fernández que lo corta con lo justo. Lo vemos al capitán rápidamente jugando por el sector izquierdo con Saldívar.
Saldívar con la pelota. Junior jugando para atrás. Lucas de vuelta con Saldívar. Saldívar que la juega larga buscando a Piniwi. Ahí lo vemos para la marca. Rápidamente a Eduardo Martínez. Ahí lo vemos a Lucas Alfonso. Lucas cediendo rápidamente para el compañero. Bogarín abriendo por el sector derecho. El balón con Paniagua. Tinta Paniagua. Recupera el ribereño, señores. Pereira con la pelota. Pereira intenta salir al ras del suelo. Se equivoca. Elías Fernández que recupera. Balón que lo tiene Cáceres. Cáceres que intentaba, se equivoca y va a recuperar el Unión Atlético Ribereño por el sector derecho. Cuando, Cristian, ya tenemos actualizaciones en los demás compromisos. Precisamente el otro equipo de Piquetecué, estamos hablando de Peñón, que ya está cayendo con 24 por 1-0. Sudamérica. Ah, no es Peñón, perdón, me confundí. Es 24, juega con Nueva Estrella. Nueva Estrella. Ahí está, entonces es gol del 24 de Rincón, ahí está, me confundí de equipo, de rival. En este caso, el autor del gol fue José Galeano, el gol del 24 de Rincón ante Nueva Estrella. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Escurra, ahí lo tiene Francisco. Escurra, abriendo por el sector izquierdo. El Junior Argüello, mete la pausa. Vamos a ver qué hace. Argüello con el balón, decide reiniciar la pelota con Saldívar. Rodney Fernández en la marca. Francisco Escurra. Escurra, intenta avanzar. Cae al piso, intenta recuperar. A ver qué dice el árbitro. Balón que se pierde por línea de costado y es lateral para el equipo del Guaraní. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino de la ciudad de Limpio. Saldívar para el saque lateral por el sector izquierdo para el conjunto del Guaraní. Balón para arriba, dentro del área. Martínez que lo saca de cabeza. Rodney Fernández que aguanta. Lucas en la marca. Piniwi que se suma. Fernández que lo hace bien. Mauri que acelera. Intentaba Mauri, pero el capitán Freddy Parodi se queda con la pelota y lo vemos sentido después de esta jugada. El capitán del equipo del Guaraní. Mabel Gómez, intendente de Limpio 2026. Lista 2M. Cuña, Limpeñaité. Muy bien, vamos a ver cómo reacciona el capitán del equipo del Club Guaraní. Lo vemos que se va recuperando de vuelta después de esa jugada para proseguir el encuentro entre el Unión Atlético Ribereño y el Guaraní de Limpio. Forrajería San Agustín, venta de alimentos bovinos, ovinos, cerdos, maíz, afrecho para gallinas. De Osmar Sánchez, Forrajería San Agustín. Pelota que lo tiene Mauri, intentando le puntear el balón, que se pierde por el costado y va a corresponder el lateral para el Unión Atlético Ribereño. Recicladora Carandal, tu punto de reciclado en la ciudad de Limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Villalba, que intenta, Mauri López, que intentaba, balón que se fue fuerte y se pierde por línea de costado y corresponde salida lateral desde el fondo para el Guaraní de Limpio. En otros partidos, de momento, empatan 0-0 Río Salado contra Aranagua. En otro compromiso, ¿verdad?, de esta segunda fase de liguilla. Y ahí corrigiendo, ¿verdad?, que me confundí recién. Dije Peñón está empatando 0-0 con Sudamérica. Mi confusión venía porque son de la misma serie, pero todavía no se enfrentan en esta fecha el 24 y el Sportivo. Y lo vemos a Osuna cediendo el balón para Martínez. Pereira. El balón para Delgado. Delgado buscando a Fernández. Pero en este caso Fernández el de Guaraní que lo rechaza desde el fondo. Martínez que levanta el balón. Intenta. A ver qué dice el árbitro. Mano. Corresponde tiro libre. Salida para el Unión Atlético Ribereño. Bodega Ñacaíto, las bebidas más frías de la ciudad de Limpio. Ubicados en la avenida Desvío Salado. Muy bien. Ahora sí, lo vemos a Martínez. Cristian, sí. En los comentarios una de nuestras seguidoras está preguntando si ya es partido de la primera categoría. Y sí, ya es encuentro correspondiente a la primera división. Recordando que los partidos se adelantaron otra vez 15 minutos. Tendría que haber empezado a las 15:45, arrancó a las 4 pasadito, pero por eso de ahí viene la confusión, porque se volvió a adelantar el inicio de los compromisos. De pecho Martínez, Pereira. Pelota que lo tiene el Unión Atlético Ribereño. Bueno para atrás, buscando a Pablo Lucerno que intenta recuperar. Ahí lo vemos con el balón a Bogarini. Lo tiene Rodney Fernández. Intenta avanzar Parodi que cae sentido al piso. Tiro libre, salida para el Club Guaraní. Recordando que la juvenil arrancó, mejor dicho, a las 13:45. Y por lo menos en este compromiso fue victoria del equipo visitante de Guaraní por 2-1.
Entonces, Sobre para el cierre. tener en cuenta el nuevo horario de comienzo de los compromisos a partir de esta fecha y va a seguir para la siguiente, es 13:45 horas juvenil, 15:45 horas primera. Balón para arriba. Escurra que intentaba. Balón que se va a perder por línea de fondo y va a corresponder salida para el ribereño. J Autorepuestos, lo que tu vehículo necesita. Atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontranos en nuestras 2 sucursales, Parquecito y Central. Ahora sí, lo vemos. Al portero Lorenzo Osuna. Cediendo la pelota para Pereira. Que levante la jugada larga. De cabeza. Cediendo el balón para Echagüe. Lo hacía Paniagua. Ahora sigue Echagüe. Abriendo la pelota rápidamente para Bogarín. Bogarín. Buscando y acelera Cáceres. Que intentaba Martínez, que lo cruza. Y lo rechaza. Richard Olmedo apoya a su querido Club Guaraní. Muy bien. ¿Todo bien, Adrián? Sí, estoy mirando avión. Un avión. Un avión. Nos pareció porque todos los teléfonos empezaron para arriba a mirar qué pasó. Pensé fue por el rechazo de Martínez, pero ahora por el gigantesco avión que va pasando. No fue tan arriba el rechace del jugador. Muy bien, señores. Y luego vemos el capitán que rechaza y va a corresponder lateral para el Unión Atlético Ribereño por el sector izquierdo. Te esperamos a vos y a tus amigos en la Fuente Bichos para pasar un lindo momento juntos. Estamos sobre la Ruta 3, General Elizardo Aquino de la ciudad de Limpio. De cabeza, Fernández. Adrián. No, solamente para recordar, después te contaré, Cristian, cómo quedaron los dos clubes en la primera fase. Argüello, Junior, mete el freno. Junior que levanta la pelota dentro del área y lo descuelga sin problema, señoras y señores. Lorenzo Osuna que se queda con el balón. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Marcial Yegros, candidato a concejal 2026, lista 18, opción 10. Compromiso, capacidad y liderazgo para Limpio. Balón que lo tiene el ribereño. Flores intenta avanzar. Y lo rechaza Saldívar desde el fondo. Pelota que la juega larga. Martínez jugando rápidamente por el sector izquierdo para el compañero Delgado. Martínez. Para Martínez de vuelta. Balón que lo tiene el ribereño desde el fondo. Se le muestra Pereira. Decide jugar por el sector izquierdo para Delgado. Cáceres que lo corta bien. Piniwi con el balón. Pelota que ahí lo tiene Bogarini. El Lucas que intentaba, recupera Mauri. Ahí lo tiene López. Balón por el sector derecho para el ribereño. Pelota que lo tiene Martínez. Ahora sí, Pablo Lucerno. Pelota que busca a López. Mauri que intenta, cae al piso. Esto es falta y corresponde tiro libre para el ribereño. Será tiro libre para Ribereño. Cristian, mientras tanto te comento cómo quedaron ambos equipos en la primera fase. Ya como lo adelantaba al inicio de la transmisión, Ribereño quedó puntero de su serie, 17 unidades, es decir, tiene un punto de bonificación. Por su parte, Guaraní pasó, lo tuvo más complicado en su serie anterior, 13 puntos puntuó, ubicándose en la cuarta posición y habiendo ganado solo 2 partidos. Perdió uno y el resto lo empató. Balón para arriba, dentro del área, intenta meter la pelota para Odi que lo rechaza y va a corresponder tiro libre de esquina para el Unión Atlético Ribereño. Por su parte, Ribereño, el único partido que recuerdo que cayó fue contra el 24. Fue una goleada del conjunto albinegro y después de eso también fue alternando entre victorias y empates el conjunto de Ribereño, que está en un muy buen momento. También uno de los compromisos de la serie de partidos también a destacar en la primera fase es que ganó los 2 clásicos de Piquetecué. Entonces también eso te demuestra el buen momento que tiene Ribereño en esta presente temporada. No sé, Cristian, ¿cuándo habrá sido la última vez que Ribereño ganó los 2 clásicos de la primera fase? Porque sabemos que Ribereño tuvo unos cuantos años donde le fue muy complicado competir. Hace unos años comenzó otra vez de a poco a clasificar a las siguientes fases y es una buena noticia porque es un club muy histórico de la liga. Y por su parte, Guaraní, que pese a que tuvo un rendimiento discreto, nunca hay que descartarlo, siempre se suele agrandar en las fases finales. Forrajería San Agustín de Osmar Sánchez, venta de alimentos bovinos, ovinos, cerdos, maíz, afrecho, gallinas. Forrajería San Agustín. Muy bien, Parodi que levante la pelota desde el fondo, recupera el Unión Atlético Ribereño de vuelta. Ahí lo vemos a Pereira. Intentaba y se le adelanta Escurra para recuperar rápidamente el balón. Bogarín con la pelota, intenta hacer resbala. Ahí lo vemos a Cáceres con la pelota.
Cáceres con el balón, intenta avanzar, puntea Junior que intenta aguantar, Rodney Fernández. Ahora sí, Lucas Alfonso que abre el balón para Saldívar, que la juega larga. Junior que domina el balón, jugando por el sector izquierdo con Francisco Escurra. Escurra con la pelota, vamos a hacer qué hace Escurra. Ahí lo vemos rápidamente con el balón. Martínez en la marca, intenta el arco, intenta sorprender. Junior, balón que se pierde por línea de fondo y corresponde salida para el Unión Atlético Ribereño. Volvió a llegar aquí Guaraní con este remate que no pasó muy lejos de esa portería. Sin embargo, se va de a poco Guaraní aproximando. Tiene armas con que vulnerar, por supuesto, al Unión Atlético Ribereño. También, Cristian, dicho sea de paso, te comento que en lo que sería allá en la zona de montaña alta, Inter está dando la nota, le está ganando ya 2-0 a San Juan en condición de visita. El primer tanto lo hizo Julio Cubiña y el segundo lo convirtió Fernando Gómez. Así que Inter está ganándole 2-0 a San Juan. Esto sería por la serie... Te confirmo en qué serie sería. Creo que es serie B. En la B. Recicladora Caranday, tu punto de reciclado en limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Va a corresponder tiro libre, lo vemos al capitán Freddy Parodi. Con Saldívar, Lucas Alfonso. Lucas con el balón. Pelota que lo tiene Bogarín. Bogarín con la pelota, al ras el suelo, lo corta bien. Desde el fondo Pablo Lucerno. Bogarín de vuelta, abriendo por el sector izquierdo. Ahí lo vemos a Saldívar. Escurra que se le abre por el sector izquierdo. Lo tiene Lucas de frente. Ahí está, intenta avanzar. Pero lo corta bien Pereira. López. Mauri por el sector derecho avanzando el medio campo. Mete el freno antes. Mauri que intenta avanzar. Bogarín en la marca. Ahora sí López. Va el Unión Atlético Ribereño. Al ras del suelo la pelota para Villalba que intenta. Lo vemos a Elías Fernández en la marca que mete el cuerpo. Y el balón que se pierde por línea de fondo para hacer salida para el Guaraní. Corrijo, Cristian, es Serie A, esta misma serie. Por supuesto, Inter contra San Juan. Entonces, con estos resultados parciales, de momento, Inter estaría trepando al liderato del grupo. Justamente acaba de comenzar. Sería en la cancha del San Juan. Está recibiendo y ya 2-0 gana el conjunto de Villa Don Bosco. Muy bien, señores. Saldívar. Escurra. Junior que intenta. Martínez con el balón para salir desde el fondo. Lucerno abriendo por el sector derecho. Ahora sí, pelota que la juega larga. Rodney Fernández. Villalba, abriendo por el sector izquierdo, lo tiene. Una buena clara para el Unión Atlético Ribereño. Cruza la pelota, Mauri que intenta cerrar. Balón para arriba, Saldívar lo cierra con lo justo. Y va a corresponder tiro libre de esquina por el sector derecho para el ribereño. El primero de los tantos de Inter fue de tiro libre, Cristian. Ya nos llegó el video, un golazo de Cubillas que fue para abrir el marcador. Entonces, reitero, por esta misma serie. Entonces, atentos a los hinchas de Guaraní, también los de Ribereño, porque los otros contendientes de esta serie, que es San Juan e Inter, también se están enfrentando ahí en Montaña Alta. Reitero, está haciendo victoria parcial de Inter por 2-0. Mini Bodega Francis, bebidas, artículos de limpieza, comida para mascotas, atención de calidad. 0992-766-294. Pelota para arriba y lo saca Fernández. Bogarini moviendo con Cáceres. Cáceres con la pelota. Pelota que la juega larga buscando a Junior. Lo corta bien Delgado. Lucerno, Martínez. Lucerno de vuelta con el balón. Ahora sí Martínez de vuelta. Se le muestra Flores. Decide jugar larga y buscarle a Villalba. Fernández de cabeza, pero el banderín estaba arriba. Todo anulado para hacer salida para el Guaraní. JJ Disfran Servicios. Todo para su vecina. Accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto 0983-850-794. Quiero enviar, discúlpame Alex, quiero enviar saludos ya también a, nos cedieron la familia mandó la energía eléctrica, así es que un agradecimiento especial a la mamá de nuestro querido amigo, ya también que está conectado a través de YouTube. Así es que muchísimas gracias ya también porque siempre que venimos acá nos dan la conexión de la energía eléctrica, así es que la familia Obando, muchísimas gracias ya también que están conectados con nosotros. Mi amigo, no lo voy a decir que se le dice cuchillo, ¿verdad? Pero saludo grande, que están conectados con nosotros en la tarde de hoy, muchísimas gracias. A doña Herminia, saludos correspondientes y muchas gracias ya también por estar conectados con nosotros a través del canal de YouTube. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Marcial Yegros, candidato a concejal 2026, lista 18, opción 10, compromiso, capacidad y liderazgo para limpio. Saldívar lo devuelve de cabeza y con lo justo. Francisco Escurra.
Escurra, levanta el balón. Balón dentro del área. Y sale, señoras y señores, el Lorenzo Osuna, que se queda con la pelota. Hasta ahora no hemos tenido mayor emociones en las porterías. Cristian, no hemos tenido jugadas así claras de gol, más allá de ese tanto anulado al Club Guaraní por una supuesta mano, o una mano visualizada por el árbitro. Más allá de eso, no tuvimos muchas emociones, reitero, compañero. Muy bien, hay una falta. Y va a corresponder tiro libre. Hay amonestación, en este caso, para Diego Bogarín, el jugador del Guaraní, que es amonestado después de esta jugada. Y ahora sí hay un minuto de tregua, un minuto para refrescarse, Adrián, y nosotros también para ir agradeciendo a los amigos. Así es, Cristian. Antes que nada, también, antes que vayamos al bloque comercial con el amigo Alex Cuellar, hay penal para Sudamérica en el compromiso ante Peñón en el estadio de la Liga. Entonces, en instantes vamos a estar diciendo si convirtió o no el conjunto suramericano. Forrajería San Agustín, venta de alimentos, bovinos, ovinos, cerdos, maíz afrecho y también gallina, 0985-562-997. Forrajería San Agustín de Osmar Sánchez Bogado. Muy bien, señoras y señores, muchísimas gracias a los grandes amigos que están conectados con nosotros a través de la plataforma de Facebook, del canal de YouTube, también de Limpio Digital, disfrutando de la transmisión en vivo. ¿Compañero? Sí, Cristian, hay gol de Sudamérica. Anota entonces el tanto de penal. En instante te confirmo quién fue el que remató. Sería Camacho. Nilson Camacho, el autor del gol. Entonces ahí está. Le agradecemos ahí al compañero Maxi Segovia. Maxi, en realidad es Juan su nombre. Le decimos Maxi por el padre. Maxi Junior Informaciones. Ahí está. Entonces 1-0 gana ahora sí Sudamérica. Tanto de Camacho desde el punto penal ante el Sportivo Peñón. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería, encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino, número de teléfono 0983-564-690. Material de construcción Santa María. Muy bien, señoras y señores. Ahí estamos viendo el gol del Sudamérica. Nosotros ya también ahí para llevar los pormenores a la gigantesca audiencia de Limpio Digital, minuto a minuto, segundo a segundo, los resultados de los diferentes campos deportivos en la tarde de hoy, que lo están disfrutando a través de Limpio Digital TV. Así que muchísimas gracias a la gente que están compartiendo la transmisión, a los que se van sumando con nosotros en la plataforma de Facebook, a los que están ahí en la casa, algunos en el laburo, por esas cosas de la vida, están en el exterior también disfrutando y alentando y apoyando a su equipo, ya también de barrio. Así que muchísimas gracias a la gente que se van sumando con nosotros a través de ambas plataformas. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Encontrarlo sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino. Cristian, tenemos gol de Río Salado. Edil Silvero abre la cuenta entonces ante Nanagua. Muy bien, gol del Río Salado, gol del Sudamérica, minuto a minuto, los resultados a través de Limpio Digital. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Lorenzo Osuna con la pelota para salir desde el fondo del Unión Atlético Ribereño. Ahí lo tiene Osuna. Balón para arriba. Ahí lo pelea. Y Fernández que lo saca desde el fondo. Intentaba de vuelta Elías Fernández. Lucas Alfonso que levanta el balón y la juega larga. Junior Argüello que intentaba. Banderín levantado. Todo anulado. Va a corresponder salida para el Unión Atlético Ribereño. Mabel Gómez, intendente de Limpio 2026. Lista 2M Cuñá Limpeñaité. López, Villalba que lo pelea, Parodi en la marca, Villalba, Mauricio que intenta, Saldívar que se adelanta y lo rechaza desde el fondo y va a corresponder al lateral para el Unión Atlético Ribereño y lo va a hacer rápidamente con Martínez. Forrajería San Agustín de Osmar Sánchez, venta de alimentos, bovinos, ovinos, cerdos, maíz, afrecho, gallina, 0985-562-997. Pelota, que lo tiene Delgado. Balón dentro del área. Saldívar que no puede. López. Cruzó de todo, señoras y señores. La pelota que se pierde por línea de fondo. Lo buscó el ribereño, Adrián. Increíble lo que se acaba de perder Ribereño. Era una ocasión inmejorable para que López lo convierta. No sé si quiso cruzar para buscar que cierre algún compañero o le pegó muy mal, ¿verdad? Pero lo que sí que el remate pasó por enfrente de la portería, cruzó todo el área chica y terminó saliendo
por línea de fondo. Se salva Guaraní. Un error también en la salida allí en intentar rechazar del defensa de Guaraní, que terminó pifiando esa pelota y permitió que López quede prácticamente solito frente al arco. Sin embargo, terminó desaprovechando esta inmejorable ocasión que hasta ahora es la más clara del partido. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, shorts de fútbol, chalecos, buzo 0983-074-531. Balón que lo tiene Saldívar. Intenta Pereira. Escurra que intentaba. Balón que lo va a sacar desde el fondo. El Unión Atlético Ribereño con Martínez. Martínez que levanta. El balón la juega larga. Saldívar que intenta aguantar. Villalba que aprieta. Parodi, el capitán del Guaraní desde el fondo. Parodi que intenta aguantar, el balón que se pierde por línea de fondo. Villalba apretándose, ganó un tiro libre de esquina por el sector derecho. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremalleras, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. Lo vemos a Ángel Flores para colocar en la pelota por el sector derecho para levantar el balón. Una buena posibilidad que lo va a tener el Unión Atlético Ribereño de pelota parada. Lo va a autorizar el árbitro principal. Ahora sí, balón para arriba. Intenta salir desde el fondo. Pero la pelota se vuelve a perder por línea de fondo. Y de vuelta corresponde tiro libre de esquina para el Unión Atlético Ribereño. J Autorepuestos, lo que tu vehículo necesita. Atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. Flores, pelota para arriba. Saldívar. El balón para arriba de vuelta, vuelve a meter la pelota, pero Tomás Echagüe que se queda con el balón y para salir desde el fondo el conjunto de Guaraní. Mini Bodega Francis, bebidas, artículos de limpieza, comida para mascotas. Atención de calidad, 0992-766-294. Junior, lo tiene Junior, balón que recupera el Unión Atlético Ribereño. Intentaba rechazar, ahí lo cortaba Junior Argüello, balón que se pierde por línea de fondo y corresponde salida para el ribereño. JJ Isfran Servicios, todo para su oficina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto 0983-850-794. Muy bien, señoras y señores, Lorenzo Osuna. Osuna que levanta la pelota. Balón que lo van a pelear arriba. Parodi. Intentaba, pero Pereira vuelve a meter el balón. Villalba. Escurra que se adelanta. Intenta salir. El club Guaraní lo hace de buena manera. Francisco Escurra al ras del suelo, pero Martínez que se adelanta para salir desde el fondo. El Unión Atlético Ribereño. Martínez. Delgado. Lucerno. Martínez de vuelta. Martínez que levanta y la juega larga. Parodi que lo revienta. Fernández que no llegaba. Piniwi que se queda con el balón. Moviendo para atrás. Para Escurra. Junior. Para atrás. Bogarín con el balón. Lo vemos a Cáceres por el sector derecho. Rodney Fernández en la marca. Esto es falta, dice el árbitro. Corresponde tiro libre. Cristian, tenemos también gol de 1 de mayo ante Cerro Coranya. Pasa al frente también el conjunto canario. Rodrigo Benítez, el autor del gol. Así que otro de los resultados que se van moviendo de a poco también en los diferentes escenarios deportivos. Muy bien, si nos quedamos sin energía eléctrica es por nuestro amigo Orlando. Ahora leí todo, Tony, el mensaje. Muy bien. Ahí está viendo con la mamá, doña Arminia, el partido a través de YouTube. Si pierde Ribereño voy a desenchufar el alargue, nos está diciendo de manera de broma. Así que le enviamos el saludo correspondiente y muchas gracias ya también por bancarnos siempre en cada transmisión en vivo que estamos aquí en el Unión Atlético Ribereño. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontranos en nuestras 2 sucursales, Parquecito y Central, aquí en la ciudad de Limpio. Muy bien, corresponde tiro libre para el conjunto del Guaraní de Limpio por el sector derecho. Lucas Alfonso colocando la pelota, 2 en la barrera. El Lorenzo Osuna dando indicaciones y el árbitro que lo autoriza. Va Lucas Alfonso, balón dentro del área. Piniwi intenta de cabeza. Martínez que lo rechaza desde el fondo. Cáceres de pecho. Cáceres levanta el balón. Intenta de cabeza Piniwi. Intenta sorprender. Y corresponde. Creo que ya había banderín levantado y va a ser salida para el Unión Atlético Ribereño. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica general. Ubicado en Teniente Maldonado y Carandaití, Mariano Roque Alonso. Lorenzo Osuna con la pelota. Ahí lo autoriza el árbitro. Osuna para salir desde el fondo. Para el conjunto de Piquete, para el Unión Atlético Ribereño. Ahora sí, Osuna. Pelota que la juega larga. Cáceres de cabeza. Lucerno.
Derlis Villalba que intentaba, pero había falta sobre Lucerno y es tiro libre. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Muy bien, vamos a ver quién se va a encargar de levantar el balón. Para el conjunto del Unión Atlético Ribereño, ahí lo vemos a Álvaro Pereira, parado frente al balón. Momentito, le dice el árbitro principal, hay 2 pelotas dentro del campo de juego. Lo vemos a Mauri López, que saca una de las pelotas afuera para poder proseguir el encuentro. Ahora que lo va a autorizar el árbitro principal, Pereira, que levanta el balón. Balón para arriba, pelota que lo rechaza desde el fondo Paniagua. Balón para arriba, Piniwi, Pereira de cabeza. Ahí lo vemos a Bogarín. Intenta abrir, va por la espalda de Lucas. El capitán que levanta, jugando por el sector izquierdo con Saldívar. Saldívar. Pelota que la juega larga. Piniwi intenta, pero lo tiene Mauri López. Ahora Pablo Lucerno. Pereira. Álvaro. Rodney Fernández para atrás con Martínez. Martínez con la pelota. Lo tiene el ribereño. Balón para arriba, Fernández que no llega. Parodi que intenta con Fernández sacar. Y lo vemos a Escurra, que se le escurre el balón. Ahora sí, Pablo que intentaba. Escurra que recupera de buena manera. Bogarín con el balón. Bogarín, Lucas Alfonso. Escurra, Mauri López en la marca. Acelera Escurra. Martínez y lo corta bien. Lucerno. Pablo Lucerno. Pereira que deja correr el balón. Lo tiene Delgado, balón que la juega larga, Rodney Fernández que intentaba banderín levantado, Adrián, lo estaba buscando el ribereño. Todo invalidada ya esa acción, estaba adelantado allí Rodney y bueno, fue una buena incursión también de ribereño, podría haber sido un buen intento, sin embargo partía en posición adelantada. Estamos en un momento más o menos trabado del compromiso. Los dos clubes intentan armar su juego. Tienen enfrente a un gran rival, por supuesto, ambos. Y de momento no estamos teniendo demasiadas ocasiones de gol, más allá de lo que reiteraba aquel remate creo que fue López el que terminó rematando prácticamente frente a la portería y el balón se fue cruzado y afuera. Más allá de eso no tuvimos mucha emoción de gol en ninguna de las 2 porterías, también reiterando el gol que se le anuló a Guaraní por una mano. Muy bien, señores, lo hemos sentido a un jugador del Unión Atlético Ribereño. Vamos a ver si necesita la asistencia dentro del campo de juego, que no sea nada grave y pueda proseguir el encuentro en la tarde de hoy. Marcial Yegros, candidato a concejal 2026, lista 18, opción 10, compromiso, capacidad y liderazgo para limpio. Muy bien, ahí creo que es Martínez, uno de los Martínez, porque están 3 ahí en la parte defensiva del Unión Atlético Ribereño, recibiendo la asistencia de los amigos. Ahora sí que va a ser ayudado para levantarse y poder proseguir el encuentro en la tarde de hoy. Central Ofertas, ropería, calzado Libre para el conjunto del Guaraní. Richard Olmedo apoya a su querido Club Guaraní. Bodega Ñacaito, las bebidas más frías de la ciudad de Limpio, ubicado en el desvío Salado. Tiro libre por el sector izquierdo, lo vemos a Lucas Alfonso con la pelota. Mauri López ahí de frente, un poquito más para atrás por favor, aquí le dice el árbitro principal a López. Y va a corresponder tiro libre, una buena posibilidad que lo va a tener el Club Guaraní de Limpio de pelota parada. Lo autoriza el árbitro. Lucas Alfonso López de cabeza que lo corta bien. Saldívar que rechaza el balón. Rápidamente a Flores. Ahí lo tiene Flores jugando con Villalba. Villalba intenta puntear el balón y lo veíamos, pero estaba ya anulado. Mientras López está sentido y lo vemos a Pablo Lucerno que reclama también que hubo una infracción ante esa jugada, Adrián. Así es, ahí Lucerno reclamando con todo. Entonces nuevamente cae en lo que sería en el fuera de juego el conjunto de ribereño, que está apostando también a buscar los pelotazos largos, a ver si se pueden desmarcar algunos de los hombres que tienen en la parte de arriba y bueno, poder organizar una jugada de peligro interesante. Tenemos actualizaciones en cuanto a los demás compromisos. Cristian acaba de empatar Nueva Estrella, Rolón, el autor del gol, entonces el 1-1 para el conjunto de Nueva Estrella. Sería Junior Rolón, el autor del empate.
Mini Bodega Francis, bebidas, artículos de limpieza, comida para mascotas, atención de calidad, 0992-766-294. Muy bien, va a corresponder tiro libre en el medio campo, sector derecho, para el Unión Atlético Ribereño. Álvaro Pereira, para levantar la pelota. Ahí lo autoriza el árbitro. Pereira buscando a Villalba que intenta. Elías Fernández. Ahora sí, rápidamente Paniagua. Tinta Paniagua. Ahí lo cortaba bien Flores. Y va a corresponder salida para el conjunto del Guaraní. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, shorts de fútbol, chalecos buzos, 0983-074-531. Muy bien, mientras vemos un minuto más por el asistente para jugar el primer tiempo. Partido que está hasta ahora empatado sin goles. Tomás Echagüe, que levanta la pelota y la juega larga. Cáceres que no llega. Peniwi jugando para atrás. Intenta vuelta con Cáceres, que acelera por el sector derecho. Álvaro Pereira se cruza. Cáceres que aguanta Martínez. Y el balón que se pierde por el costado y va a corresponder lateral para el Guaraní. Recicladora Carandá, tu punto de reciclado en limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Paniagua para la salida lateral. Ignacio Paniagua. Balón al borde del área. Cruza la pelota Martínez que lo rechaza. Y corresponde, a ver, final, señoras y señores. Es final del primer tiempo entre el Unión Atlético Ribereño y el Club Guaraní de Limpio. Se acabó la primera parte, Cristian, un partido parejo. No hubo demasiadas emociones. Más allá de que los dos equipos tuvieron constantemente la intención de buscar abrir el marcador, pero no le falta a ambos esa contundencia, ese toque final para llegar a convertir el gol. De momento entonces empate sin goles. Empezó Ribereño teniendo el control del balón, teniendo la mayor de las ocasiones de ataque, pero de a poco Guaraní fue empezando a equiparar la cuestión, empezó también a tener sus ocasiones, llega a convertir Guaraní, pero el árbitro lo termina anulando por una mano. Más allá de eso, no volvió a tener otra ocasión demasiado peligroso el conjunto urinero. Mismo caso que Ribereño, que tuvo una jugada clara en los pies de López, que terminó rematando afuera. Por esos condimentos, por estas cuestiones, está 0-0 empatado el compromiso de momento. Y ya entonces también vamos a repasar cómo van los partidos en las otras canchas, obviamente con las autorizaciones que nosotros tenemos. En este caso 0-0 Ribereño y Guaraní. 2-0 está ganando Inter ante San Juan en condición de visitante. 1 de Mayo le está ganando 1-0 a Cerro Corá. Río Salado también está ganando por la mínima en Anagua. 24 de Rincón empata 1-1 con Nueva Estrella. Y Sudamérica le gana 1-0 al Sportivo Peñón. Esto, reitero, con las autorizaciones que nosotros tuvimos. Después buscaremos, ¿verdad?, preguntar para tener una actualización completa ya del entretiempo. Entonces vamos a la pausa con este empate parcial de 0-0 entre Ribereño y Guaraní. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Encontrarlo en sus sucursales Limpio, Luque, San Lorenzo y Loma Pitá. Su delivery es el 0986-146-322. Mabel Gómez, intendente de Limpio 2026. Lista 2M. Limpio es de todo. Mabel Gómez, Cuñá, Limpeñaité. Recicladora Carandal, tu punto de reciclado en la ciudad de Limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Encontrarlo en el barrio San Agustín de la ciudad de Limpio. Mini Bodega Franci, alimentos, bebidas, limpieza, mascotas, ferretería, 0982-766-294. Puedes solicitar su delivery, te lo llevamos rápido y seguro. Encontrarlo en el 0992-766-294. Te repito nuevamente, 0992-766-294. Mini Bodega Franci.
Muy bien, señoras y señores, estamos de vuelta para lo que va a ser el segundo tiempo entre el Unión Atlético Ribereño y el equipo del Guaraní de Limpio. Hay cambios en el conjunto visitante. Ya vamos a ver quiénes son los jugadores que van ingresando. Para lo que va a ser el segundo tiempo, ya del encuentro. A segundos de arrancar y lo van a disfrutar a través de digital. Lo utiliza el árbitro. Se levanta la pelota y juega. Vemos a Álvaro Pereira con el balón. Recupera el balón. Que la juega la larga. Mete de vuelta ese primer Atlético Ribereño. De lado, vemos a Flores, el Racer. La misión. Y va dentro libre. Material de construcción y hierro en su showroom sobre la general Elizardo Aquino. Del equipo local del Unión Atlético Ribereño y va a corresponder tiro libre por el sector derecho y lo va a tener de pelota parada el Guaraní, Adrián. Así es, Cristian, para complementar los cambios que realizó el conjunto de Guaraní en el entretiempo, ingresó con la 22 Juan Méndez, también con la 2 Aldo Benítez. Los que se retiraron fueron con la 18 Francisco Escurra y con la 7 Pinihui Medina. Son entonces los que se retiraron del campo de juego. Tiro libre. Pelota que la juega larga. A Rockney Fernández que levanta el balón. Acelera por el sector izquierdo de muy buena manera. Intentando aguantar Flores. Ahí lo vemos. Acelerar, pero la pelota que se pierde por la línea de costado y va a correr. Ahí lateral para el Unión Atlético Ribereño. Mabel Gómez, intendente de Limpio 2026. Lista 2M. Cuñá Limpia IT. Pelota que lo tiene Álvaro Pereira. Balón que la juega larga. Lo corre Pablo Lucerno. Lucerno que intenta. Benítez que rechaza. Y va a corresponder lateral por el sector derecho para el Unión Atlético Ribereño. Cristian, hay gol del Club Atlético San Juan a Chun Maldonado. El autor entonces del descuento ante Inter. Sigue ganando el conjunto de Villa Don Bosco 2-1, pero ya descontó San Juan. Pelota que lo tiene Junior Argüello. Junior con el balón. Puntea la pelota. Va. Balón que lo tiene Méndez. Ahora sí Martínez. Que recupera ese fondo para salir el Unión Atlético Ribereño. Por el sector izquierdo vemos a Delgado. Delgado. Pelota que la juega el agujero Rocky Fernández. El capitán Parodi. Saldívar. Benítez. El lomo del conjunto de Guaraní. Al ras el suelo. Intenta cortar. Ahora sí lo vemos a Pablo Lucerno. Hay falta. Tiro libre para el Guaraní, Adrián. Así es, una falta clara que comete Lucerno allí sobre la humanidad de Saldívar. Bueno, va a ser tiro libre para el Guaraní. Ahí reclama el técnico Víctor Hugo Marecos y va a ser amonestado el entrenador de Ribereño. Para mí, bien cobrado la falta y termina dejando de más ahí el brazo. Recicladora Caranday, tu punto de reciclado en Limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Muy bien, corresponde tiro libre. Lo vemos a Lucas Alfonso. Colocando la pelota para levantar por el sector izquierdo ahí a metros ya del medio campo. Pelota que lo cede para el capitán Freddy Parodi. Colocando la pelota y para levantar esta buena posibilidad que lo va a tener el conjunto del Guaraní a través de la pelota parada. El solitario en la barrera, Rockney Fernández. Parodi. Benítez va por la humanidad de Benítez. Parodi que intenta levantar. Pelota que se pierde por el costado y corresponde salida para el ribereño, Adrián. Y bueno, llega el abucheo de los hinchas de Ribereño allí. Bueno, seguro que era una jugada preparada o algo así. No terminó saliendo bien porque al menos ahí Benítez estuvo despistado. Termina pegando la pelota por su espalda y posteriormente se perdió. Así Guaraní aprovechó lo que podía haber sido una ocasión de ataque.
Muy bien, lo vemos a Ignacio Paniagua que recupera. Paniagua, Cáceres, gira Cáceres. Va el Guaraní, lo tiene Cáceres. Paniagua que acelera dentro del área. Fuerte el balón, que se pierde por línea de fondo y corresponde salida para el ribereño. Una interesante ocasión que tuvo aquí Guaraní. Gran subida de Paniagua. Le termina filtrando esa pelota a Cáceres, sin embargo, no alcanzó el jugador número 5 de Guaraní. Sin embargo, fue una buena ocasión colectiva. Forrajería San Agustín, venta de alimentos bovinos, ovinos, cerdos, maíz, afrecho, gallinas, de Osmar Sánchez. Forrajería San Agustín, número de teléfono 0985-562-997. Tiro libre, Álvaro Pereira. Lo acelera, pero Benítez se adelanta y rechaza el balón. Y va a corresponder el lateral por el sector derecho para el ribereño. Mini Bodega Francis, bebidas, artículos de limpieza, comida para mascotas, atención de calidad. Solicita el delivery 0992-766-294. Martínez, que la juega larga, Parodi, Saldívar. Balón que lo tiene y acelera Méndez. Méndez, mete el freno, lo tiene Méndez. Lucas Alfonso. Con el balón se le muestra Paniagua. Lucas que avanza ahora sí al ras del suelo. Con Ignacio que deja correr para Cáceres. Que lo tiene por el sector derecho el conjunto del Guaraní. Acelera Cáceres. Sigue Cáceres. Balón dentro del área. Osuna. Saldívar que no puede. Junior al arco. Osuna de vuelta a la tapada. Sigue Junior Arguello. Osuna que sale, señores. Balón que lo tiene Lucas. Vuelve a meter y Martínez para salir desde el fondo del conjunto del Unión Atlético Ribereño. Pasó de todo en esa última ocasión. Cristian tuvo de 2 a 3 ocasiones Guaraní para abrir el marcador. Sin embargo, terminó replegándose bien la defensa de Ribereño. Un poco a las apuradas también rechazando. Bueno, llegaron Junior y compañía generando peligro allí por parte del Club Guaraní, que inició mucho mejor este segundo tiempo. Fernández, Rockney que intentaba desde fuera del área. Balón que se pierde afuera y corresponde salida para el conjunto del Guaraní. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, short de fútbol, chalecos y buzos. 0983-074-531. Muy bien, y lo vemos a Tomás Echagüe para colocar la pelota, para salir desde el fondo. Por el sector derecho lo tiene Alia Fernández. Adrián. Sí, para repasar los resultados finales en la categoría juvenil de los diferentes compromisos. Cristian Ribereño perdió 2-1 contra Guaraní. San Juan empató 2-2 con Inter. Eso por la Serie A. En la Serie B, Enero le ganó 1-0 al 24 de Itapuamí. Río Salado venció 2-0 a Nanagua. Y ya por la Serie C, 24 Rincón ganó 3-0 a Nueva Estrella. Y Sudamérica y Peñón empataron sin goles. Reitero, esto es por la categoría juvenil. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremalleras, frenos y todo lo referente a servicio hidráulico. 0982-435-657. Muy bien, va a corresponder salida para el conjunto del Unión Atlético Ribereño. Desde el fondo lo vemos a Álvaro Pereira colocando la pelota para salir, que deja el balón para el compañero Martínez para reiniciar la jugada desde el fondo del Unión Atlético Ribereño. JJ Servicios, todo para su piscina. Accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. Balón que lo tiene Saldívar. Saldívar intenta filtrar, pelota que la juega larga y se va a quedar en los pies de Osuna. Mientras vemos que hay un jugador sentido del Unión Atlético Ribereño que recibe la asistencia y rápido también pide que puedan ingresar la asistencia. Es el capitán, es Fernández Rodney, el que está caído. Inmediatamente solicitan la asistencia. Justamente el capitán de Guaraní, Parodi, el que rápido se percató y hizo la señal, le pidió al árbitro para que deje ingresar rápido la asistencia. Entonces ya están allí atendiendo, que valga la redundancia, al jugador de Ribereño, en este caso Rodney Fernández. J Autorepuestos, lo que tu vehículo necesita, atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras 2 sucursales, Parquecito y Central. Muy bien, ahí Rodney Fernández recibiendo la asistencia dentro del campo de juego, ayudado de ahí de cerca también del capitán Freddy Parodi. Ojalá que no sea nada grave y pueda proseguir este encuentro en la tarde de hoy, que lo están disfrutando a través de las pantallas de Limpio Digital. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica general, ubicado en Teniente Maldonado y Carandactín Mariano Roque Alonso. Forrajería San Agustín, venta de alimentos bovinos, ovinos, cerdos, maíz, afrecho, gallina. 0985-562-997. Muy bien, ahí recuperado Rodney Fernández.
con algunos signos de dolor. Y le dice el árbitro principal que se tiene que retirar un rato, ya también porque fue asistido dentro del campo de juego. Ahora lo vemos que se va acercando el portero, ya Lorenzo Osuna también, para mover de vuelta el balón y proseguir el encuentro en la tarde de hoy. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Muy bien, Osuna, Lorenzo con el balón. Para salir desde el fondo, el conjunto del Unión Atlético Ribereño. Marcial Yegros, candidato a concejal 2026, lista 18, opción 10. Compromiso, capacidad y liderazgo para Limpio. Flores que intenta, Ignacio en la marca, recupera el conjunto del Guaraní para salir rápidamente desde el fondo. Va Paniagua, Ignacio que levanta, intenta Méndez. De pecho, lo tiene Cáceres que intenta, pero lo justo le puntea el balón delegado y corresponde lateral y lo hace rápidamente el conjunto del Guaraní. Lo vemos a Bogarín con la pelota, Junior Argüello jugando para atrás con Lucas Alfonso, Lucas que puntea bien, Benítez abriendo por el sector izquierdo con Saldívar, Benítez que mete el amague, Lucerno en la marca, va Benítez, cae al piso, no hay nada, ahora sí. Falta, es tiro libre para el Guaraní. Celular lento, roto o bloqueado. Girocell tiene la solución. Display, batería, desbloqueo y más. 0992-754-296. Muy bien, va a corresponder tiro libre por el sector izquierdo. Ahí lo vemos para colocar la pelota. Isidro Saldívar. Ahí lo vemos que se acerca. Cáceres también. López, Rodney Fernández que está en la barrera y una buena posibilidad, Adrián, que lo va a tener el conjunto visitante de pelota parada. Así es, una buena oportunidad. Siempre la pelota parada puede ser un recurso interesante para llegar a buscar el gol. Veremos cómo lo utiliza Guaraní en esta ocasión. Ahí lo autoriza el árbitro, balón para arriba dentro del área, Osuna con los puños, Parodi que intenta, Lucas y el portero Lorenzo Osuna, que se queda con la pelota. Una buena ocasión que tuvo ahí Guaraní en esa segunda acción, ese rebote, el buen remate que fue hacia la posición del arquero, por eso no lo termina incomodando tanto, pero fue una buena aproximación de Guaraní, que insisto, en este segundo tiempo ingresó mucho mejor que Ribereño. Pelota que lo tiene el Unión Atlético Ribereño por el sector izquierdo, lo vemos a Villalba. Acelera Villalba, Parodi que intentaba, sigue Villalba dentro del área, puntilla el balón y Tomás Echagüe, Adrián que se queda con la pelota. Qué gran respuesta tuvo Ribereño en esta ocasión. Villalba en la jugada personal termina ganándole la posición a Parodi que falla en la cobertura y después termina resolviendo, no lo resuelve de la mejor manera posible, intenta buscar un remate, también una especie de centro que le termina quedando sin muchos problemas a Echagüe cuando también por el otro sector llegaba a su compañero. Ahora sí el partido está interesante, esto pinta que va a ser golpe contra golpe, Cristian. Esmilce Bobadilla, concejal 2026, lista 2A, opción 5, con cercanía, trabajo y compromiso, juntos cambiemos limpio. Muy bien, lo vemos a Tomás Echagüe cediendo la pelota para Elías Fernández, Mauri López que lo corta bien, Benítez que se queda con la pelota y Lucas Alfonso jugando para atrás para su capitán Freddy Parodi que levanta la pelota. Balón que intentaba Saldívar, Parodi, cruza el balón, Ignacio Paniagua con la pelota, lo tiene Paniagua jugando para atrás con Bogarín, el capitán de vuelta con el balón, cediendo para Bogarín por el sector derecho. Vamos a ver, decide jugar en larga la pelota, Argüello que intentaba, balón que se pierde, salida para el ribereño. Richard Olmedo apoya a su querido club Guaraní. Te esperamos a vos y a tus amigos en La Fuente Bichos para pasar un lindo momento juntos. Estamos sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino. Martínez para salir por el sector izquierdo del Unión Atlético Ribereño. Martínez que la juega larga, Villalba que lo peina. Pelota que lo va a rechazar Benítez. Balón para arriba, el Lucerno que intenta. Balón que lo tiene Saldívar por el sector izquierdo. Avanza el conjunto del Guaraní. Intenta cruzar el balón. Ahí lo tiene Martínez para salir desde el fondo. Martínez. Rodney Fernández que intenta dominar. Fernández, Álvaro Pereira acelera. Balón largo. Echagüe que sale desde la portería. Rechaza el balón y corresponde lateral para el ribereño. Bodega Ñacaíto, las bebidas más frías de la ciudad. Ubicalo en el desvío salado de la ciudad de Limpio. Corresponde lateral para el Unión Atlético Ribereño por el sector izquierdo. Lo autoriza el árbitro principal.
Ahora sí. Balón para atrás. Ahí lo tiene el conjunto del Guaraní. Bogarín que intenta puntear el balón. López que se tira al suelo. Lucas Alfonso abriendo, buscando a Benítez. Benítez con el balón. Intenta y recupera Flores. Y hay falta. Tiro libre, Adrián. Así es, aquí viene, termina cobrando la infracción el árbitro. Era Benítez el que llegaba, se resbaló el jugador de Ribereño. Y allí Benítez termina pateando, es cierto, patea la pelota, pero después el balón termina golpeando la entrepierna del jugador. Yo no sé si hubo intención de agredir, sin embargo el árbitro lo interpreta así, entonces termina señalando la falta e incluso lo amonesta. Va a ser tiro libre entonces para la Unión Atlético Ribereño. Muy bien. Vamos a ver quién se va a encargar de mover la pelota. De vuelta para este tiro libre de la Unión Atlético Ribereño. Material de construcción Santa María, todo para la construcción. Hierro, pinturas, artículos de ferretería, encontrando su showroom sobre la avenida Ruta 3, General Elizardo Aquino de la ciudad de Limpio. Muy bien, lo va a autorizar el árbitro. Pelota que lo tiene el ribereño para levantar el balón. Pereira. Pelota para arriba. Tinta Villalba. Rodney Fernández. En las manos de Tomás Echagüe lo iba cerrando Martínez. Balón que la juega larga. Junior Argüello que lo corre. Vamos a ver. Domina Junior. Argüello con el balón. Se le muestra a Cáceres. Intenta reiniciar la jugada con Bogarín. Ahora es Lucas Alfonso. Ahí lo tiene Lucas. Abriendo por el sector izquierdo para Benítez. Benítez. Vamos a ver qué hace Benítez. Bogarín. Balón que lo tiene el conjunto de Guaraní. Jugando para atrás de vuelta con el capitán Parodi, que mete el amague. Ahora abriendo con Elías Fernández. Por el sector derecho. Fernández. Cáceres. Balón que intenta Ignacio Paniagua. Lo tiene Paniagua. Balón para arriba. Alfonso que no llega. Ahora Fernández que lo pifia. Lucas. En este caso Pereira. Abriendo por el sector izquierdo para el Unión Atlético Ribereño. Flores jugando para atrás con Delgado. Pereira. Delgado. Pereira de vuelta. Martínez lo rechaza desde el fondo. Villalba que lo pelea. Fernández de cabeza lo tiene de vuelta el Club Guaraní de Limpio. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino de la ciudad de Limpio. Paniagua que metía la pelota. Ahí lo vuelve a recuperar Cáceres. Lucas Alfonso. Pero hay falta, dice Adrián. Pide la asistencia que ingrese rápido también. Así es, allí Cáceres, luego de mandar ese pase, recibió una infracción. Entonces el árbitro terminó señalando inmediatamente la falta. Ya ingresa la asistencia para poder cerciorarse del estado en que quedó el jugador de Guaraní. Va a tener una buena chance otra vez el aurinegro a través de la pelota parada para buscar abrir el marcador. Puede ser también un buen ángulo para buscar el remate al arco. Es decir, está un poco lejos, pero no tanto. O sea, se puede buscar un buen remate, así como también un centro también para que buscar que alguien remate de cabeza. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Muy bien, vamos a ver. Se va recuperando de vuelta el jugador del Club Guaraní de Limpio. Esperen la autorización, le está diciendo el árbitro principal para la ejecución del tiro libre. Mabel Gómez, intendente de Limpio 2026, lista 2M, Cuña, Limpeñaité. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en Limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Por un lado lo vemos a Junior Argüello, parado con el compañero también, charlando para ver quién se va a encargar de la ejecución del tiro libre. Una buena posibilidad para el conjunto del Guaraní de pelota parada. Lo vemos a Lorenzo Osuna dando indicaciones desde la portería. Buena posibilidad. Saldívar, Junior Argüello al arco. Y lo descuelga bien, señoras y señores. Lorenzo Osuna que se queda con la pelota. Forrajería San Agustín, venta de alimentos bovinos, ovinos, cerdos, maíz a frecho. De Osmar Sánchez, 0985 562 997. Forrajería San Agustín.
Pelota para arriba. Lucas Alfonso. Junior Argüello. Balón que lo tiene Saldívar. Intenta Saldívar. Avanza el conjunto del Guaraní por el sector izquierdo. Lucerno en la marca. Pablo que intenta rechazar. Y corresponde lateral para el Guaraní. Mini Bodega Francis. Bebidas, artículos de limpieza, comida para mascotas. Atención de calidad. 0992-766-294 para deliveries. Te lo llevamos rápido y seguro. Mini Bodega Francis. Muy bien, señores. Lo vemos a Lorenzo Osuna, que se quedó con la pelota. Y para salir desde el fondo, el portero del Unión Atlético Ribereño. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camiseta de fútbol, short de fútbol, chalecos, buzos 0983-074-531. Muy bien, balón que se viene por el costado. Y ahora sí va a ser lateral rápidamente. Lo hace Martínez. Derlich que intenta aguantar. Benítez que lo rechaza desde el fondo. Martínez de vuelta para Pablo Lucerno. Intentaba jugar para atrás. Méndez que se adelanta. El Junior Argüello por el sector izquierdo. Avanza el conjunto del Guaraní. Junior Argüello cruza la pelota. Balón que se pierde por línea de fondo. Lo buscó el conjunto del Guaraní, Adrián. Una gran ocasión que tuvo Guaraní. Muy buena acción personal de Junior que llevó la pelota, llevó hasta el fondo. Se resbala, se reincorpora y allí pierde unos segundos vitales. Podía haber tirado el pase al otro sector donde llegaba Cáceres prácticamente solo para empujarla. Sin embargo, en la rapidez de la jugada decidió rematar. Prácticamente estaba sin ángulo y el balón se fue afuera. Se salva el ribereño. Fue una muy buena ocasión para Guaraní. Rodney Fernández intenta, cae al piso y fue a la pelota, dice el árbitro. Momentito. Al balón, dice, pero está sentido. Rodney Fernández, una buena posibilidad que lo estaba trabajando el ribereño. Y rápidamente respondió bien Ribereño. Una jugada similar a la anterior, pero del otro sector de la portería. Ahora el pase filtrado para que se lo lleve Rodney Fernández. Después llega a la marca el jugador de Guaraní que va al balón. Sin embargo, al sentir el contacto, se termina cayendo Rodney. Puede ser que también, producto del lance de juego, haya resultado golpeado. Sin embargo, el jugador llega al balón, así que por eso no termina señalando falta el árbitro y va a ser salida para Guaraní. Muy bien, mientras vemos que hay trabajos también en la parte del banco de suplentes del Unión Atlético Ribereño. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Lo mismo por el lado del Club Guaraní también, Adrián. Vamos a ver cómo encaran los técnicos de acuerdo a los minutos que van quedando en este encuentro entre el ribereño y el Guaraní. Material de construcción Santa María. Todo para tu construcción. Ferretería, sanitarios, electricidad, hierro. 0983-564-690. Encontrarlo en la ruta 3, General Elizardo Aquino y Bernardino Caballero. Ahora sí, ahí lo vemos que se va recuperando lentamente el jugador y capitán Rodney Fernández. Tiene que salir Adrián afuera, allá también para cumplir con lo que es algunos segundos y luego poder ingresar de vuelta para disputar lo que resta del encuentro. Muy bien, Tomás Echagüe que se prepara ya para sacar el balón desde el fondo para el conjunto del Guaraní. Mabel Gómez, intendente de Limpio 2026. Cuñá, Limpeñaité. Limpio es de todos. Mabel Gómez, lista 2M. Echagüe juega para el capitán. Lo tiene Parodi. Freddy Parodi levanta el balón. Buscando a Méndez. Balón que lo intenta Saldívar. Martínez intenta salir para el Unión Atlético Ribereño. Ahí lo vemos a Pablo Lucerno. Bogarín lo pega mordido dentro del área. Pero se queda en las manos del portero Lorenzo Osuna para salir desde el fondo. Forrajería San Agustín. Venta de alimentos bovinos, ovinos, cerdos, maíz, afrecho. Forrajería San Agustín de Osmar Sánchez. Número de teléfono 0985-562-997. Lucas Alfonso. Bogarín. Al ras del suelo. Jugando para el compañero. Lucas de vuelta. Cáceres. Ahí lo tiene Cáceres al ras del suelo. Con Bogarín abriendo por el sector derecho y lo corta de buena manera López. Mauri que levanta el balón, la juega larga. Villalba que no llega. Lucas Alfonso que se queda con el balón jugando con Benítez. Benítez. Balón que la juega larga. Ahí lo vemos para salir a Martínez desde el fondo. Intentaba Flores. Lucas Flores ahora de cabeza. Rodney Fernández que levanta el balón buscando a Villalba. Villalba que se posiciona, gira Villalba, intenta. Interesante acción aquí que tuvo el Unión Atlético Ribereño. Recibió bien Villalba, fue cubriendo bien la pelota, cuidando también ante la marca de Elías.
buscó encontrar el ángulo adecuado. Una vez que se posicionó bien, sacó ese remate, llegaba también la cobertura allí del otro jugador de Guaraní. Sin embargo, ese disparo salió desviado y afuera. No pasó mucho peligro la oportunidad de Chagüe, sin embargo es una buena advertencia del conjunto ribereño que está preparando un doble cambio en instantes, Cristian. Muy bien, señores, lo veíamos a Ángel Flores. Hoy la pelota, Álvaro Pereira, abriendo por el sector izquierdo para el Unión Atlético Ribereño. Bailón que la juega larga, Bogarín que intentaba cortar, Delgado que pide mano, Martínez que vuelve a meter el balón, López, Mauri, Cáceres en la marca, cae al piso, a ver qué dice el árbitro. Tiro libre para el Unión Atlético Ribereño. Mini Bodega Francis, bebidas, artículos de limpieza, comida para mascotas, atención de calidad. 0982-766-294 para delivery, te le llevamos rápido y seguro. Muy bien, se prepara 2 cambios en el Unión Atlético Ribereño. Ahí lo vemos con la camiseta número 6 para ingresar en el Unión Atlético Ribereño. Creo que es Francisco González. Y con la número 14... Vamos a ver quién es, si es Joseph o quién, el que va a ingresar en el Unión Atlético Ribereño. Ahí lo vemos a Pablo Lucerno que se va retirando. Y el capitán, aplaudido, se va retirando, Rodney Fernández. Tal cual, Cristian, ingresan con la casaca 6, Francisco González, para que se retire con la 8 Pablo Lucerno. El otro cambio es con la 10, el capitán Rodney Fernández, que se queda ya sin minutos en el partido, que termina saliendo para que ingrese Joseph Stanley con la casaca número 14. Muy bien, después de los cambios para proseguir el encuentro. Tiro libre, Pereira dentro del área, intenta salir con Méndez, lo tiene el ribereño de zurdo al arco, intentó sorprender, balón para arriba, Joseph en su primera incursión intentó sorprender, pelota que se pierde afuera y va a corresponder salida para el conjunto del Guaraní. El árbitro que le pide a uno que está sobre la muralla si se puede bajar, ¿verdad? Exactamente ahora sí para proseguir el encuentro entre el conjunto del ribereño y el Guaraní. Lo vemos a Tomás Echagüe para sacar la pelota. Y hay gente ahí detrás de la portería de Echagüe, ahí prendido entre el tejido y también algunos por el árbol. Entonces, la gente que se ingenia para buscar la forma de ver el partido, compañero. Argüello, habilitando por el sector izquierdo para Saldívar, que acelera. Saldívar mete el balón, pero está ahí bien seguro. Osuna para salir desde el fondo. Richard Olmedo apoya a su querido club Guaraní. Balón para arriba, Benítez. Benítez que rechaza de cabeza y va a corresponder lateral. Y lo hace rápidamente el Unión Atlético Ribereño. González. Ahí la pelota lo juega de taco y lo hace bien Flores. González que intenta acelerar. Ahí lo vemos a Parodi que mete el cuerpo. Balón que se pierde por línea de fondo. Y corresponde salida para el Guaraní. Te esperamos a vos y a tus amigos en la Fuente Bichos para pasar un lindo momento juntos. Estamos sobre la Ruta 3, General Elizardaquino de Limpio. Muy bien, lo vemos a Freddy Parodi. Desde pecho, Lucas Alfonso. A ver, había posición adelantada, iba saliendo. Está explicando el árbitro principal, banderín levantado, tiro libre. Esmilce Bobadilla, concejal de Limpio, lista 2A, opción 5, con cercanía, trabajo y compromiso. Juntos cambiemos Limpio. Muy bien, ahí lo vemos. Para levantar a Martínez. Bogarín de cabeza. Ahí lo corre Junior. Martínez intenta, Argüello puntea. Bogarín, balón para arriba. Intenta avanzar Cáceres. Cáceres con la pelota. Ahí lo tiene Cáceres. Intenta avanzar, 2 en la marca. Martínez que se queda con el balón. La juega correcta. Intenta girar a Álvaro Pereira que cae. Balón que se pierde por línea de fondo y va a corresponder salida desde la portería para el conjunto del ribereño. Reclamaba falta ahí el jugador de Guaraní. Después el jugador de Ribereño también hizo lo propio. Sin embargo, el árbitro terminó tomando una decisión salomónica, entre comillas, ¿verdad? Porque no le da la falta a ninguno de los dos. Sin embargo, termina cobrando el saque de arco que va a corresponder a Ribereño, cuando el árbitro ahora señala que va a haber pausa de hidratación. Nos vamos entonces al cooling break. Aprovechamos para agradecer a las marcas que apoyan la transmisión. El marcador del partido es gracias a Recicladora Carandaí.
Muy bien, partido que está empatado, sin goles, 0-0, el Unión Atlético Ribereño y el Guaraní de Limpio. 29 minutos del segundo tiempo. Muy bien. Central Ofertas, roperías, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Encontrarnos sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino, kilómetro 23,5. Multitiendas para toda la familia. Los horarios de atención son de lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos y feriados de 8 a 20 horas. Central Ofertas. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Encontrarlo en sus sucursales Limpio, Luque, San Lorenzo y Loma Putá y su delivery al 0986-146-322. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en la ciudad de Limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente en la ciudad de Limpio. Encontrarlo en el barrio San Agustín de la ciudad de Limpio. Mini Bodega Franci, alimentos, bebidas, limpieza, mascotas, ferretería 0992-766-294. Te lo llevamos rápido y seguro. Solicita el delivery de Francis. Muy bien, señoras y señores. Cuando van ingresando de vuelta los jugadores para proseguir el encuentro en la tarde de hoy. Muy bien, señores, para proseguir el encuentro en la tarde de hoy. Nosotros que estamos esperando el gol. Sí, señor. Así es que ya lo saben, en la tarde de hoy, esperando el gol del partido que se viene gracias a Mini Bodega Franci. En la tarde de hoy ya estamos esperando. Vamos a ver quién primero se apunta al tablero del goleador en la tarde de hoy entre el Ribereño y el Club Guaraní. Pereira, que levanta el balón. Benítez, que lo corta bien de cabeza. Intenta salir de vuelta desde el fondo. Levanta el balón. Para la juega larga. A ver. Había banderín levantado. La banca del Ribereño que lo reclama y es salida para el conjunto del Guaraní desde el fondo. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, short de fútbol, chalecos, buzos, 0983-074-531. Balón para arriba, Méndez que no llega. Pelota que lo tiene el conjunto del Guaraní, pelota que la juega larga. Ahí lo saca Martínez desde el fondo. López con el balón. Fernández que intenta, pero ya había falta sobre López, dice el árbitro principal, y es tiro libre. JJ Insfran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. Muy bien, ahí lo vemos recuperándose ya a López, a Mauri. Para proseguir el encuentro, iba a corresponder tiro libre por el sector izquierdo antes del medio campo para el Unión Atlético Ribereño. JA Autorepuestos, lo que tu vehículo necesita. Atención personalizada a precios sumamente accesibles para diferentes marcas y modelos. JA Autorepuestos. Ignacio que lo saca. Balón que lo tiene el Unión Atlético Ribereño. José cruzando la pelota. Ahora sí con Martínez. Martínez que la juega larga. Parodi que lo rechaza desde el fondo. Martínez con el balón. Por el sector izquierdo la juega larga. Elías Fernández que lo va a tener desde el fondo. Mientras vemos a un jugador sentido del Unión Atlético Ribereño. Es Martínez para recibir la asistencia dentro del campo. Así es, Cristian, cuando se prepara una modificación en el conjunto, una doble modificación en este caso en Guaraní, se retira con la 8 Lucas Alfonso para permitir el ingreso de Adán Cañete con la casaca 14. Entonces el otro jugador de Guaraní que se está preparando para ingresar es José Medina, que lo hará en lugar de Rubén Cáceres. Entonces ya los dos cambios de Guaraní hasta el momento ya lleva acumulado 4 modificaciones. Le queda un cambio más a Guaraní y 2 ventanas todavía, pero solo va a necesitar uno, ¿verdad? Recordando que hizo una doble modificación en el entretiempo. Muy bien, ahí para ingresar con la camiseta número 23 en el conjunto del Guaraní, José Medina. Mientras vemos que ingresa al servicio de Camille también para retirar al jugador que se lo ve muy sentido. En este caso a Ronaldo Martínez del Unión Atlético Ribereño.
Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras 2 sucursales, Parquecito y Central, aquí en la ciudad de Limpio. Muy bien. Lo hemos sentido. Recibiendo la asistencia dentro del campo de juego. Con mucho dolor. Con signos de expresar mucho dolor. El jugador del ribereño Martínez, sentido, a punto de ser retirado en camilla dentro del campo de juego. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Celular lento, roto o bloqueado, Girocell tiene la solución. Display, batería, desbloqueo y más. 0992-754-296. Cristian, cuando tenemos gol del 24 de Rincón, que se vuelve a poner por delante de Nueva Estrella, ya 2-1 el resultado parcial entonces, recordando que este partido se juega en la cancha del Sportivo Limpeño. En el Matadero. Muy bien. Tomás Echagüe. Para sacar la pelota lo vemos correr al árbitro principal. A ver qué le dice a Tomás Echagüe. Ahora sí le va a ceder el balón para proseguir el encuentro desde el fondo del conjunto del Guaraní con el portero. Que da indicaciones para salir desde el fondo. Esmilce Bobadilla, concejal de Limpio 2026. Lista 2A, opción 5. Con cercanía, trabajo y compromiso. Juntos cambiemos Limpio. Balón que lo tiene el ribereño. Pelota que la juega larga. Acelera Flores. Benítez en la marca. Flores. Tinta Flores. 2. Ahora sí recupera, señoras y señores. El conjunto del Guaraní, balón que se pierde por el costado. Y va a corresponder salida. Y lo vemos a Benítez para realizar la salida lateral. Richard Olmedo apoya a su querido club Guaraní. Bodega Ñacaito, las bebidas más frías de la ciudad de Limpio, ubicado en el desvío salado. Benítez. Méndez que intenta de cabeza. Cañete. Adán con el balón. Martínez que lo rechaza. Flores en la marca, balón que se pierde, es lateral y lo hace rápidamente el Unión Atlético Ribereño. Flores de vuelta con la pelota. Flores que intenta, Cañete que lo corta con lo justo y es lateral para el ribereño. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica general, ubícalo en Teniente Maldonado y Caranday. Mariano Roque Alonso. Muy bien, se lo ves con mucho dolor, Adrián. Sí, al jugador. A Ronaldo Martínez, que justamente ya se queda sin minutos en este compromiso porque ya ingresó Cristian Soto con la casaca 9 para reemplazar al jugador con la 13. Ronaldo Martínez en el Unión Atlético Ribereño, tercera modificación entonces en el combinado de Ribereño, que le queda todavía 2 cambios y 2 ventanas. Recupera el conjunto del Guaraní por el sector derecho. Avanzando de muy buena manera. Paniagua se le mostraba buscando a Junior Arguello. Junior jugando para atrás. Cañete que abre por el sector izquierdo. Rápidamente para Saldívar. Saldívar que intenta. Cae al piso. No hay falta, dice el árbitro. Y recupera desde el fondo el ribereño para salir con Martínez. Que levanta y la juega larga. Villalba que intenta. También el capitán. Intenta y recupera. Ahora sí lo vemos a Villalba. López. Jugando para el compañero que levanta el balón rápidamente de vuelta. Josset cediendo para Delgado. López que no puede dominar el balón. Cañete que se queda con la pelota. Acelera, vamos a ver si llega o no. Méndez. Balón que lo saca Martínez desde el fondo. Lo tiene el conjunto del ribereño. Balón para arriba, al borde del área. Fernández que lo rechaza bien. Cañete. Adán con el balón. Jugando por atrás, de vuelta Méndez, Cañete, se le muestra a Benítez, gira, a ver qué hace. Intenta buscar rápidamente al compañero, intenta dominar Medina. Medina, jugando para atrás con Paniagua. Ignacio, se le muestra de vuelta José Medina. Medina con el balón, le puntean en la pelota y va a corresponder lateral para el conjunto del Guaraní por el sector derecho. Cuando Cristian tenemos gol de San Juan. En este caso el autor del tanto del empate ante Inter es Cato Jara, Juan Jara. Entonces marca el 2-2 para San Juan ante Inter. Pereira, Álvaro, abriendo por el sector derecho rápidamente y se mueve bien Flores. Flores, Benítez en la marca, Flores que intenta, le roban la pelota, Saldívar que acelera, va Saldívar, Martínez que se muestra en la marca, señoras y señores, jugando el ras del suelo, Junior Argüello pisa el balón, gira, aguanta bien, jugando para atrás para Cañete. Cañete que abre para Paniagua por el sector derecho, al ras del suelo, jugando rápidamente para Medina.
Medina que intenta y le van a robar la pelota, le puntean. En este caso lo peleo del Leado y es lateral para el Guaraní. Marcial Yegros, candidato a concejal 2026, lista 18, opción 10, compromiso, capacidad y liderazgo para la ciudad de Limpio. Cañete que intenta, Soto que se tira al suelo y recupera. Y lo vemos rápidamente a Pereira. Intenta Flores, Benítez que intenta rechazar. Flores con Adam Cañete. Cañete con Benítez de vuelta. Benítez dando indicaciones. Ahora sí, la juega larga. Balón que lo tiene Méndez. Intenta jugar rápidamente con Saldívar. Saldívar, balón para el compañero que lo hace de muy buena manera. Intenta girar pero le roban la pelota y recupera el ribereño. Álvaro Pereira. Martínez. Flores. Cae al piso Flores. Es falta, dice el árbitro. Y corresponde tiro libre. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en Limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Muy bien, lo hemos recuperado a Flores, colocando la pelota para levantar. Ya lo vemos a González. Tiro libre para salir desde el sector derecho para el conjunto del Unión Atlético Ribereño. Mini Bodega Francis, bebidas, artículos de limpieza, comida para mascotas, atención de calidad 0992-766-294. Para delivery te llevamos rápido y seguro. Adán Cañete, Flores, lo vuelven a pelear. Álvaro Pereira que se suma. Ahí lo vemos rápidamente a Bogarini, intentando mover el balón. Martínez y... A ver, Saldívar que intentaba, balón que va en la humanidad de Saldívar. Es lateral para el Unión Atlético Ribereño. Bien, Cristian, y allí en el costado de la cancha, en este caso, el jugador de Ribereño con la casaca 19, estamos hablando de Eduardo Martínez, está reclamando una supuesta agresión. El árbitro no vio nada, el asistente tampoco, supuestamente de Saldívar hacia él. Sin embargo, ninguno de los asistentes ni el árbitro principal vieron lo que ocurrió. Ya se va a reanudar las acciones. Muy bien, es lateral Martínez con González. González que levanta la pelota y la juega larga. Soto que intenta, Elías Fernández de cabeza. López vuelve a meter el balón. Elías Fernández de cabeza jugando para atrás con Tomás Echagüe que se queda con la pelota. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en la ciudad de Limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Forrajería San Agustín, venta de alimentos bovinos, cerdos, maíz, afrecho, gallinas, de Osmar Sánchez, 0985-562-997. Méndez que intentaba, balón que se pierde por línea de costado y corresponde lateral para el conjunto del Guaraní por el sector derecho. Ahí lo vemos a Paniagua para la salida lateral. Lo va a autorizar el árbitro. Balón que la juega larga dentro del área. Martínez que sale de vuelta desde el fondo. Flores que levanta el balón. López que intenta acelerar. Soto aguanta. Recupera el conjunto del Guaraní. A ver, Soto comete la falta, dice el árbitro principal. Y corresponde tiro libre para el conjunto del Guaraní de Limpio. Bodega Ñacaíto, las bebidas más frías de la ciudad. Ubicaron el desvío salado de la ciudad de Limpio. Muy bien. Tiro libre. Mientras vemos, Adrián, que se prepara un cambio en el Unión Atlético Ribereño. Así es, Cristian va a ingresar con la casaca 17. Osvaldo Sosa ya se está retirando con la camiseta 11. Derlis Villalba, entonces se acabó el partido para el 11 de Ribereño, que se retira también ovacionado por el público, al igual que Ronda y Fernández hace rato también cuando lo sustituyeron. Le queda un cambio a Ribereño todavía. Richard Olmedo apoya a su querido club Guaraní. Te esperamos a vos y a tus amigos en la Fuente Bichos para pasar un lindo momento juntos. Estamos sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino. Saldívar que intentaba, balón que se desvía en Pereira y va a corresponder tiro libre de esquina para el conjunto de Guaraní. Esmilce Bobadilla, concejal 2026, lista 2A, opción 5, con cercanía, trabajo y compromiso. Juntos cambiemos Limpio. Muy bien, señores. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Una buena posibilidad que lo tiene el conjunto del Guaraní de pelota parada. Ahí lo vemos para levantar a Isidro Saldívar el balón. Ahí lo autoriza el árbitro. Saldívar, pelota para arriba, intenta de cabeza, pasa de todo y lo cierra Paniagua al arco. Balón que se desvía en la humanidad de González.
Y va a corresponder tiro libre de vuelta, Adrián. Gran ocasión que tuvo Guaraní, una inmejorable oportunidad para marcar el primer tanto del encuentro. Llegaba allí Bobadilla para cerrar, para terminar esa jugada. Sacó un buen remate que fue bloqueado por la defensa de Ribereño. De lo contrario, podíamos estar hablando seguramente del primero de Guaraní. Sin embargo, terminó salvándose el conjunto local. Va a haber córner para Laurinegro. Saldívar. De vuelta para levantar. Isidro. Ahí lo autorizó el árbitro. Saldívar, balón para arriba con los puños. Osuna, balón que se pierde de vuelta por línea de fondo. Se desvió y va a corresponder salida. Hoy hay falta. Vamos a ver, va a ser salida para el ribereño. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, shorts de fútbol, chalecos, buzos. 0983-074-531. Ahí lo vemos al portero del Unión Atlético Ribereño, el Lorenzo Osuna, para levantar la pelota y salir desde el fondo. El conjunto piqueteño. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremallera, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. Flores que levanta el balón. Soto que intenta aguantar. Soto, Flores. Avanza el ribereño. Lo vemos el capitán. A tiempo, con lo justo. Balón que se pierde por línea de fondo y va a ser salida, Adrián. Cristian, sí, acaba de añadir 4 minutos más el árbitro. Se van a jugar entonces hasta los 49 del segundo tiempo. Muy bien, 4 minutos más le restan al partido. Esperemos que haya gol en esta tarde para disfrutarlo a través de las pantallas de Limpio Digital TV. Y lo vemos a Tomás Echagüe para salir desde el fondo. JJ Insfran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. Saldívar, Méndez, Benítez, Álvaro Pereira, al ras del suelo, López, que levanta la pelota, Flores que lo pelea, ahora lo vemos a Benítez, mete de vuelta el balón, González, Adán Cañete, Saldívar, levanta el balón, acelera Junior Argüello, intenta Junior, lo pega mordido, afuera. Lo estaba buscando de esta manera el conjunto del Guaraní. De todas maneras, Cristian ya estaba en posición adelantada Junior Argüello, así que ya estaba invalidada esa acción. Persiste la igualdad, persiste el 0-0. Nos quedan ya pocos minutos de este encuentro y tenemos que ir eligiendo la figura del partido, pero me parece que vamos a esperar un poquito más, Cristian, para ver si nos llega algún gol, alguna situación consagratoria para alguno de los 22 futbolistas que están disputando este encuentro, para tener una figura así clara, porque de momento rendimiento más o menos parejo de todos los jugadores en líneas generales, tuvieron casi el mismo nivel de desempeño. Muy bien, ahí lo vemos a Martínez con Flores, Saldívar que se adelanta, se antepone, Cañete para salir desde el fondo, Adán Cañete que levanta la pelota buscando a Junior Argüello, Junior que estaba en posición adelantada, banderín levantado. Y va a corresponder tiro libre para el conjunto del Unión Atlético Ribereño, que lo juega rápidamente por el sector derecho. Martínez, Flores que intenta, lo pierde, es lateral para el Guaraní. J Autorepuestos, lo que tu vehículo necesita, atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. Muy bien, Benítez, Méndez, Benítez, balón que la juega larga, Martínez que va a intentar sacar desde el fondo. Álvaro Pereira, abriendo por el sector izquierdo, sobre el final del encuentro. Ahí lo vemos que levanta Delgado. El capitán que lo rechaza desde el fondo. Pereira vuelve a meter el balón. López, Mauri que intentaba. Elías Fernández que rechaza desde el fondo. Delgado de cabeza. Álvaro Pereira con el balón. Abriendo por el sector derecho para Martínez. Saldívar que apretaba. Soto que intenta. Parodi que lo saca de cabeza. Bogarín levanta el balón. Pelota que intenta. Ahora lo vemos rápidamente jugando para atrás. Sosa. Ahí lo tiene el Unión Atlético Ribereño. Gira de buena manera. Stanley con el balón. Levanta la pelota. Buscando al compañero que intentaba de cabeza. Fernández que lo saca desde el fondo. Balón que rápidamente lo va a sacar Medina. Lo tiene de vuelta Mauri López para el ribereño. López intenta avanzar. Le roban el balón. Bogarín que lo rechaza desde el fondo. González de cabeza. Pereira lo jugó despacio. Vamos a ver. Martínez que intenta. Lo pegó mordido. González ahora que no quería saber absolutamente nada. Y lo rechaza desde el fondo. Intenta el capitán López, Mauri. Ahí lo tiene Cristian Soto que intenta y había falta y corresponde tiro libre, Adrián. Termina señalando tiro libre el árbitro. Entonces Parodi que comete la falta. Y va a tener una buena ocasión Ribereño para buscar cerrar el compromiso con una victoria. Un tiro libre peligroso.
Se encienden las alarmas en la portería de Chagüe. Veremos si puede o no reaccionar y aprovechar Ribereño esta ocasión de gol. Muy bien, lo hemos sentido el jugador del Unión Atlético Ribereño sobre el final. Sobre el final, señoras y señores. ¿Sobre cuánto estamos prácticamente? 48 con 54, 55 y va corriendo. Muy bien, sobre tiempo cumplido prácticamente, Adrián. Esta posibilidad que lo va a tener el conjunto local, el Unión Atlético Ribereño. Así es, veremos si puede o no aprovechar esta ocasión del gol. Una buena oportunidad que va a tener a través de la pelota parada el conjunto de Ribereño. Y respecto a la figura Cristian, justo te estaba por decir que me gustó el desempeño de Parodi, que estuvo sólido en defensa, pero vamos a esperar porque todavía no sabemos la resolución de esta jugada de tiro libre. Junior también tuvo un buen desempeño, pero Auri López en Ribereño. Bien, Rodney, que tuvo también algunas ocasiones interesantes, estuvo presionando, bajando balones. Villalba también jugó relativamente bien, incluso tuvo una ocasión, pero insistimos, el desempeño en general de los jugadores fue muy parejo, regular tirando a bueno para todos los jugadores que están en la cancha. Pero veremos a quién se lo damos el premio a la figura del partido. Muy bien, es Pereira el que se prepara para la ejecución. Pereira y González. El autoriza el árbitro. Va Ribereño. Pereira, balón por la barrera y es el final. Sí, señor, era lo último. Es el final del encuentro. Final del partido, señores. Partido empatado a 0. Unión Atlético Ribereño y el equipo del Guaraní de Limpio. Recicladora Carandá, tu punto de reciclado en la ciudad de Limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Recicladora Carandá. Muy bien, señoras y señores. Es el final del partido. Un lindo encuentro con mucha cantidad de público. Hoy aquí en el estadio del Unión Atlético Ribereño. Y muchísimas gracias a los grandes amigos siempre conectados con nosotros a través de las pantallas, tanto en la plataforma de Facebook y el canal de YouTube, y a las empresas, a los negocios que nos van acompañando como siempre en todas las transmisiones en vivo. Bien, el minuto del encuentro. Sí. ¿Le tenía a alguien en mente, compañero? Freddy Parodi. Ahí está. Muy bien. Entonces, la figura del partido. Hoy vamos a estar haciendo nuevamente la entrega especial de este presente. Por supuesto, patrocinado por Central Ofertas, que lo puedes encontrar sobre la Ruta 3 General Elizardo Aquino. Es una ropería, también puedes encontrar ahí calzados, accesorios. Es una multitienda para toda la familia. Central Ofertas, que por supuesto nos acompaña todos los fines de semana aquí en nuestras transmisiones. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes, ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Mabel Gómez, intendente de Limpio 2026. Limpio es de todo. Cuña, Limpeña y Té. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en la ciudad de Limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Forrajería San Agustín, venta de alimentos, bovinos, ovinos, cerdos, maíz, afrecho, gallinas. Forrajería San Agustín de Osmar Sánchez. Muy bien, le vemos ya a nuestro compañero Adrián dentro del campo de juego. Ya también para poder charlar con la figura del encuentro, con la figura del partido, al capitán, en este caso del Club Guaraní de Limpio. Lo vemos ya ahí también preparándose para lo que va a ser la entrevista con Parodi, Freddy Parodi, que es elegido la figura en la tarde de hoy en este encuentro entre el Unión Atlético Ribereño y el Guaraní de Limpio. Vamos a probar el contacto que tal con el compañero dentro del campo de juego. Ya después de este lindo encuentro, lindo partido ante el Ribereño y el Guaraní. Adrián, adelante por favor. Bien, nos encontramos aquí con Freddy Parodi en el campo de juego. Le hacemos entrega del premio a la figura del partido, el trofeo de cortesía de Central Ofertas. Bien, Freddy, el partido complicado, difícil, un rival muy duro como los ribereños, que ganó su serie, terminó igualado en un empate 0-0, pudo ser para cualquiera. Sí, muy buenas tardes. La verdad que sí, un partido muy trabado, donde se jugó mucho en el medio de la cancha, ¿verdad? Intentamos los dos equipos buscar los goles, pero hoy no se pudo. Tanto el ribereño como el guaraní no pudimos gritar el gol. Vinimos a jugar contra el primer
equipo clasificado, ¿verdad? Que terminaron primero en su serie, un equipo que se para muy bien, una cancha en muy buenas condiciones, pero como te digo, lastimosamente el gol no quiso ser hoy. Bien, me comentabas fuera del micrófono que el partido estuvo para cualquiera, que se vio también eso en el desarrollo del compromiso, incluso tenemos ahí con una pequeño golpe cerca del ojo, también refleja lo disputado y lo trabado que fue el compromiso. Sí, así mismo, así mismo. Mira que yo creo que el que metía un solo gol esta tarde se quedaba con los 3 puntos, pero como te digo, estuvo muy friccionado, pero bueno, nos vamos contentos con estos un punto, ¿verdad? Yo sé que a la larga quizás pueda sumar esto, que se aprovecho este punto. Una cancha espectacular, gente muy bien portada también, hay que rescatar eso. Bien, ya para hablar más o menos del presente que viene el Club Guaraní, temporada también un momento especial para vos, pero más allá de eso, Guaraní le ha costado en la primera fase, por sobre todo muchos empates, han perdido muchos encuentros también, les ha costado el tiempo. ¿Por dónde pensás que pasa esa situación que está atravesando Guaraní? Que, como reitero, si bien no están perdiendo los partidos, tampoco están pudiendo ganar, hay muchos empates. Así mismo, mira, cada partido tenemos 2 o 3 lesionados. Nunca podemos tener una seguilla de partido con el supuesto equipo titular, ¿verdad? Nunca hay un equipo titular, pero normalmente, como se dice, el equipo base, nunca podemos formar ese onceno. Quizás venga por ese lado, ¿verdad? Porque le metemos ganas, le metemos actitud también en los partidos, pero bueno, no podemos sumar de a 3. Pero bueno, estamos trabajando para eso. Dios quiera que el próximo fin de semana sí ya podamos sumar de a 3. Ya para ir cerrando, quiero que des un mensaje también a la afición de Guaraní, pero antes también quiero que me hables un poco. Sabemos que este año hay selección, seguramente también en lo personal. Uno de tus objetivos es también tratar de llegar a representar nuevamente a la albirroja. Así mismo. A la gente de Guaraní primeramente que siga alentando, que nosotros vamos a dar hasta el último sudor de gota, que vamos a morir por estos colores. Y en la selección, mira, ya se allega, ya estamos a la vuelta de la esquina, como se dice. Ya tuve el honor de poder campeonar con mi selección por Central. Me quedé hasta semi con ellos, pero bueno, vamos a seguir trabajando para que los profes hagan el trabajo correcto para poder elegir los compañeros que van a estar defendiendo los colores de la selección. Perfecto, muchas gracias, Freddy. A ustedes. Las palabras entonces de Freddy Parodi, la figura del compromiso. Muy complicado elegir la figura del partido porque fue un encuentro muy trabado, muy cerrado. No hubo muchas ocasiones de gol, ni siquiera los arqueros fueron protagonistas como tal, así que fue un poco difícil, pero por la solidez y por el buen desempeño demostrado también por Parodi en la defensa, también decidimos otorgarle esa figura del partido. Bien, así cerramos esta cobertura. Agradecemos también a Cristian Colmán, que estuvo en los relatos, por supuesto, quien les habla, Adrián Arce, en los comentarios, y volvemos a estudios con Alex Cuellar para cerrar la transmisión, agradeciendo también, por supuesto, a las marcas que apoyan nuestro trabajo. Gracias, Adri, muchas gracias. Te queremos mucho desde acá, te mandamos un fuerte abrazo, así que ya también a toda la gente que está del otro lado, muchísimas gracias por la transmisión, a vos que estuviste ahí compartiendo con nosotros en esta fecha 1 de la Serie A, fase de liguilla, una etapa muy importante ya también dentro del torneo de la Liga Limpeña de Fútbol. Nos vamos, esto fue todo por hoy, muchas gracias Lauri, muchas gracias Tony, muchas gracias a todo el equipo de Limpio Digital, esto fue todo por hoy, chau.